principal de la fecha, como decía al comienzo, estamos celebrando los 108 años del nacimiento de Jacob Kurtzberg, mejor conocido como Jack Kirby. Y yo quiero empezar este pequeño homenaje, este pequeño viaje que vamos a hacer recorriendo algunos de sus momentos emblemáticos, de su legado en general. Por el final, quiero empezar por el final, que para mí es el principio, porque cuando Kirby muere yo era muy chico y yo ni siquiera sabía quién era Jack Kirby. Sin embargo, Same. en un episodio que está por ahí, el archivo del funeral, fíjate si lo encontrás. Ah, ya sé qué vas a mostrar. A ver si está el no me acuerdo si está como funeral. Bueno, a mí me pasó también que yo me enteré quién era Jack Kirby gracias a Spawn. Spawn, A ver. of all characters. Porque mi viejo me compra el tomo yankee de Spawn Batman, hecho por Frank Miller y Todd McFarlane, y al final había una placa, foto, homenaje a Jack Kirby. Qué bien. Mirá. Que tiene el artbook ese que está ahí atrás. Lo tiene en las manos. Ahí está, volvemos. Y acá tenemos lo más cercano que podemos experimentar, quienes estamos de este lado del público, a haber asistido, si se quiere, de alguna manera al funeral de Jack Kirby, porque lo que hacen en este episodio maravilloso de la serie animada de Superman es reproducir el funeral de Kirby, entiendo que con relativa fidelidad a lo que fue realmente, más allá de los cameos y todo. La versión de televisión es la que había tenido los La cameos. versión de los personajes televisión Marvel, tiene ¿no? los cameos con personajes de Marvel. Claro, metidos en el que público. entiendo que en HBO Max la rescataron. Es que después la habían rescatado para el Subile el lanzamiento, volumen, el subile el lanzamiento en volumen. Blu-ray, si no me equivoco. Acá ahora, menos mal que ahora estábamos hablando encima, porque si no lloro siempre Sí, con esto. siempre. Superman ahí en la tumba de Dan Este Turpin. no es el final. Y la de bola golpe me T. encontraba con esto. Este episodio está dedicado a la memoria de Jack Kirby. Larga vida al rey. Larga vida al rey. Y yo en ese momento que Qué tendría unos Espectacular. 10, 11 años, ya está, dije, ¿quién carajo es Jack Kirby? ¿No? ¿Quién? Otro lugar donde también otro producto dedicado a Kirby, más o menos de también el 95, que creo que fue la segunda vez que vi el nombre de Kirby, que dije, el juego de pelea Marvel Super Heroes de Capcom. Vos Mirá. cuando ganás el juego, después de ver el ending, creo que antes de los créditos, dice en memoria a Jack Kirby. Se lo dedicaron a Jack Kirby, o sea, todo el juego. Se lo dedicaron a Kirby. Bien ahí. Sí. La cantidad de cosas que hay dedicadas a Kirby es infinita olvidate. y con justa razón. Y ahora vamos a ver, ¿no? ¿Por qué? Quiero arrancar este segmento del programa con una cita que creo que nos va a poner un poco a tono, que ya en realidad un poco nos puso a tono lo que venimos hablando. Pero esta es una cita de Frank Miller en el año 1994. Frank Miller, otra leyenda viviente del cómic, que decía, 1994, año del fallecimiento de Kirby, unos meses después, Miller decía, una era muy grande de los cómics está llegando al final. Y, debo decir, no puedo llamarla la era Marvel de los cómics porque no creo en recompensar el robo. La llamo la era Jack Kirby de los cómics. Hay un antes de Kirby y después de Kirby. Una era no se parece a la otra. Jack Kirby fue el más grande y brillante de una generación que trajo tanto amor a las páginas de sobre las que toda nuestra industria fue construida. El rey ha muerto, no hay un sucesor al título, nunca volveremos a ver a alguien como él. ¿Qué les parece? Lo recontrabanco. Y sí. Para mí hay dos autores que son mega influyentes en la historieta, que la historieta no existe sin estos dos tipos, y uno es Jack Kirby y el otro es Osamu Tezuka. Bien. O sea, los chabones, esos dos inventaron todo. Absolutamente todo. Obvio que hubo gente, Stan Siegel y Schuster. Sí. Entiendo, pero sin Jack Kirby y sin Tezuka, no entendemos la historieta como hoy en día. Es que aparte hay maneras de pensar de Jack Kirby. O sea, el chabón nació con esa manera de ver. O sea, puede haber estudiado arte, puede haber estudiado cómo dibujar, pero hay manera de pensar que eso no te lo da la escuela, te da la cabeza. Artistas que ven cómo dibujar y les costaba entender, tipo, che, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué puso esto acá? Pero de golpe cuando lo alejan y ven lo que estaba haciendo en abstracción a la figura humana y ven cómo funciona,
el chabón le está dando energía a un dibujo. Claro. ¿Entendés? Así, creo que si una palabra puede definir todo el estilo de Kirby es energía. Sí, y aparte, no solo lo que volcaba el dibujo, sino la cabeza que el chabón tenía para conceptos. Hay una quote de Neil Gaiman, que creo que está en Super Gods de Grant Morrison, que dice que la imaginaria de Kirby era tan grande que hasta cuando le decían de reinventar una serie o un personaje, a Kirby es como que le daban una aspiradora y el chabón la transformaba en un jetpack. Claro. O sea, es como... Es una buena manera de definir la cabeza. Y, del esa, chabón. y Sí. es verdad, porque no Sí, sé, sí, vos sí, ves sí. Jimmy Olsen, pre-Kirby. No, no. Y Jimmy Olsen después de Kirby, ese Tiene tipo, sentido. no, chabón, se fue toda la chota acá. Olvídate. Acaban de dejar un comentario que me hizo reír. Sí, bueno. ¿Qué dice? Compártelo con el público. Claro, si nos reímos todos, Nicolás. Pensar que la diputada, te mando un abrazo, pa. Pensar que la diputada puede dibujar en un homenaje a Jack Kirby que fue en 2002 o No. Ah, ¿posta? No. ¿Lilia, fan de Kirby? No, no, Me no, muero. no. importa. No puede ser. Bueno, no. o Marcela Pagan. Fer, un abrazo grande. Fer, gran fan de Kamandi y gran fan de Kirby. No, si Lilia le gustará más New Gods o No, no Fantastic Four. importa, no, Claro. no nos metamos ahí. ¿Qué les iba a decir? Bueno, esta cita que mencionaba de Frank Miller, como decía, un poco establece el tono, ¿no? Y es una aseveración bien categórica, bien blanco y negro, ¿no? Sí. De lo que fue la influencia y la injusticia que vivió Kirby, ¿no? Él Sí, directamente habla de robo. Vamos ahora entonces, ahora esto ¿viste? Es como Ciudadano Kane, ¿viste? Claro. Acá acabamos de tener nuestro momento Rosebud y ahora vamos a ir... ¿Cuál es el Rosebud de Kirby? ¿Cuál es la palabra? va- ¿Qué podemos decir? The Source. No, pará. Source Wall. Source. sí. Se Y le cae una ahora... madre. Claro, sí. Y ahora vamos a ir para atrás, entonces vamos a recorrer un poco la vida de Kirby. Kirby que nace en el año 1917, el 28 de agosto, efectivamente. 5 años después de que se hunda el Titanic. Claro. De nombre, como decíamos, Se Jacob hundió un titán Kurtzberg. para que no escabó. De nombre Jacob Un Kurtzberg. datito. La Primera Guerra Mundial. Está bien, imagínate. es un dato, absolutamente es uno de los datos de todos los Claro, tiempos. Es un facto. Hijo de inmigrantes austríacos, Austríacos, sí, señor. que Y se como tienen Schwarzenegger. como Schwarzenegger, que se tienen que escapar de Austria básicamente porque el padre de Jack, Benjamin Kurtzberg, había ofendido a un duque local, a un Mirá. miembro de la aristocracia local, Ofendido. que lo reta a un duelo. Por lo tanto, deben escapar del viejo continente Mirá vos. a Nueva York, donde... El viejo Kurzberg corrió por puto y cagón. ¿Se sabe cómo lo ofendió? ¿Qué le dijo? No. O no recuerdo. Andá Eso. a ver, a lo mejor lo miró mal y el otro Claro. cayó. Sí, ya está. Estoy ofendido, lo reto un duelo. Claro, Sí. no, A ver, Exijo una satisfacción. esta es una de esas cosas que son absolutamente incomprobables, Sí, pero andá a chequearlo. Bueno, en la historia- Kirby decía eso, yo le en la creo. historia- en la historia- Yo elijo creerle. Es claro. que lo que tiene Kirby es que para mí lo que pasa es que Kirby tiene mucha veracidad en todos sus relatos, pero hay una realidad que también ya para cuando estaba más viejo estaba bastante gaga. Sí, como todo lo viejo. Pero hay un tema que Kirby se nota mucho que el chabón tiene estrés postraumático de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Sí. vos lo ves y se nota que es un tipo que no está medio ahí. Un poco en el espectro, a lo mejor, tal vez, no sé, porque vos lo ves declarar a Kirby y hay momentos que hasta lo ves cuando escribe los cómics él, que no tiene un escritor o un editor cuando se edita él. Medio a veces como que se va por las ramas. Sí. Sí, no y solo se eso. va y como que adorna y a veces como que se cuelga adornando y después vuelve. Entonces yo digo, debe haber veracidad en las cosas, pero también debe haber mucho adorno. Yo creo que es una máquina de Yo lo ideas. quería tomar, especialmente cuando lleguemos a la parte de DC. Ahí Sí, donde más sí. todo. Yo Yo creo que a ver, tiene tantas ideas que hasta le cuesta hablar Es que siendo está- al punto, porque es es, que demasiado lo que lo puede cuenta- decir. porque es un tipo que sabía hablar mejor con imágenes que con Claro, palabras. tal cual. Sí. Exactamente. Pero el chabón, algo que veo que el tipo se refugiaba del estrés postraumático justamente en la producción de historias y personajes, que lo cuenta la Hermu, Ross Kirby, que un shout out al cielo, porque sin Ross Kirby no hay Jack No, Kirby. no, no, no. No, Lo que lo Su Big bancó, Barda. su Big Barda, lo que lo bancó. Dice que llegaba a un punto que el chabón no podía manejar porque dice que se colgaba pensando qué iba a pasar en el próximo número de los New Gods.
Y el tipo no mató a nadie de milagro. Claro, pero- señor, esto es un Wendy's, me puede Claro, pagar. claro, como que el chabón era un artista muy excéntrico. Dice Claro. que el tipo estaba medio en Era una otra. máquina de ideas. Era una máquina de... No, y a ver, esto que vos decís es Pasa con absolutamente todos los cierto. genios, igual. Esto que vos decís es absolutamente cierto. Yo pensaba igual hablar de esto un poco más adelante, pero te das cuenta cuando lees citas de Kirby. Cuando lees citas de Claro. Kirby te das cuenta de que es una persona que era un tipo muy capaz, tenía un montón de ideas, o sea, era un tipo, yo creo que también con mucho sentimiento. Sí, claro. Tipo que tenía muchas emociones, pero le costaba expresarse con palabras y muchas veces eso fue lo que le jugó en contra. Sí. Porque sobre Sí. todo tenía al lado a un tipo que vamos a hablar, por supuesto, porque es imposible hablar de Kirby sin hablar de Stan Lee, No, es obvio, imposible no. hablar Bueno. de Stan Lee sin hablar de Kirby. Tenía hablar de un tipo que era muy bueno con las Es que palabras. aparte, Verborragia. aparte de eso, y anclándolo a los inicios de Kirby, Kirby es un chabón, como decís vos, el tipo vino, la familia vino con una mano atrás, otra adelante, escapándose de Austria. Y llegan justo también a Kirby, le toca crecer en medio de la crisis del 28 al 29. Sí. Sí. En el Lower East Side en Nueva York, que es mi zona favorita de Nueva York. El Lower East Side es hermoso. Sí, en Manhattan, que en esa época era pesado. Era picante. sí, era territorio de pandillas. A Creció las piñas. en la Nueva York de Vito Corleone, el Padrino 2, Kirby. Sí, sí. o A las sea, piñas, boludo. Ahí creció. De un lado Kirby. los En judíos, ese- del otro lado los Irish, y Claro, llegan todos a la mano. Los Irish, Sí. los italianos, y bueno, se cagaban a piñas. Que eso a Kirby lo forma mucho y también, también obviamente, por eso no tuvo estudio. O sea, Kirby no es Claro. que fue es autodidacta. El chabón no es que fue. Este sí se creó en a- las calles. Claro, no es que fue a Como John Bellas Peters. Artes a Claro. estudiar Sí. el tipo. Que eso también por eso tiene un estilo tan No, sí, único. sí, sí. Sí, Pero sí, sí. eso también le jugó en contra porque la filosofía de Kirby, justamente al haber crecido en la depresión, tiene que haber laburo. No importa. No, No sí, sí. importa si me rompen el orto, si me cagan con los personajes, a mí me tienen que pagar. el objetivo porque yo final- tengo que proveer a mi Era- familia. Exacto, el objetivo final siempre es poner un plato de comida en la mesa. Sí. Tal cual. Sí, Ese es el objetivo final Siempre. de Kirby siempre. Sí, es fundamental eso, el laburo y el escapismo, porque el chabón se Exactamente. metía tanto en las ideas y eso era como, bueno, yo a partir de esto tengo que generar laburo para que mi familia no viva lo que yo viví. Tal cual. No, Tal yo cual, creo tal que cual. uno de los datos también importantes, más en relación a Stan Lee, que de vuelta también vamos a hablar, es que si vos mirás cualquier entrevista a Kirby, el chabón ocupa el mínimo lugar o espacio posible. Sí. Siempre está agachadito. Humildad, Humildad completamente. total. Humildad total. Porque sí, se nota mucho que también el chabón era muy introvertido. Sí. No como Stan Lee, que vos tenés el chabón mega introvertido con toda la imaginación del mundo y el chabón ultra extrovertido manejándote Claro. todo. Bueno, es Claro. que eso es, Y eso- es que eso es la verdadera humildad de los grandes. Sí. Porque vos lo escuchás a Hitchcock en las últimas entrevistas que le hacen, y dice, no, pero maestro, usted que inventó el cine, y Hitchcock dice, yo soy un gordo que hace policial. Lo mismo cuando lo entrevistan a Ozzy o a Tony Iommi, que le dice, no, pero ustedes maestros que inventaron el heavy metal, los chavos dicen, nosotros queríamos tocar blues. Claro. No es esa de, sí, no, bueno, yo lo tenía todo pensado. Sí, la Sí, verdad sí, que sí, soy sí. un grosso, no, o sea, es justamente la humildad de los grandes, boludo, que es Sí. como, sí, bueno, lo estaba haciendo. No, el qué sé detalle yo, aparte que pinto. laburó siempre con la misma mesa de dibujo hecha mierda, cagada a Sí. piñas, manchada de tinta y tipo en el sótano mugroso, el chabón se iba ahí, radio, a dibujar, chao. Sí, Creando sí, sí, sí. universos. Marque Banier contaba que el chabón arrancaba a laburar al mediodía y estaba sentado en el tablero hasta las 4 de la mañana. De 12, se llama de 12 horas, boludo. 14 horas por día más o menos, metido. Y hoy no puedes tener un run con un dibujante fijo sin que haya filas. Sin tres La números concha de la seguidos, lora, hijo de boludo. puta. Tres Puta números que lo parió. seguidos que no pueden dibujar. Salvo Dan Mora, Bueno, Namora. el más grande. Que igual era inhumano lo que hacía Kirby. No, no, sí, obvio. No, sí, igual boludo. yo creo que es algo de la generación también. Es O que es sea, generación sí, del sí, porque vivir Ditko para laburar, hacía lo boludo. mismo. Digo así lo Sí. mismo. No, incluso la generación siguiente también. John Buscema hacía 5 o 6 números por mes. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Neil Adams lo mismo. Es como que. Neil Adams fue el primero que empezó a chorear Sí, con sí. tipo, yo soy Neil Adams, Sí, yo soy sí. Neil Adams. completa- Fue el pero- primero. Pero bueno, se tuvo que ganar esos zapatos. No, Obvio, obvio, obvio. sí, sí, No, sí, pero la sí. cultura del trabajo era otra, boludo. Era otra. Era otra. Sí, completamente. Sí, y no era glamuroso, no había No. prestigio No, en hacer no, historietas, era más bien todo lo contrario. No, es que era medio tipo, ¿qué estás haciendo? Cómics para pibitos pelotudos. Claro. Hay una nota, en un documental de Kirby que está en YouTube, que lo recomiendo, ya Kirby Storyteller, Documentalazo. que sale hablando cada nene Sí. nene sale hablando ahí. Sale hablando John Romita padre. Sí.
Y John Romita Padre cuenta, que por parte de Kirby esto también, Kirby es muy futurista, Kirby siempre tenía la La ve. cabeza más adelante. Mirá el tipo como la ve. Mirá cómo la ve. Kirby John Romita Padre decía que ellos se tomaban el laburo como algo descartable y Kirby decía, no, loco, nosotros acá estamos haciendo cosas buenas, esto va a terminar exhibidos en museo, no sé qué, y John Romita Padre le dice, Kirby soñaba con el TP, con el hardcover, con la edición La colección. recopilatoria, ¿no? Se imaginaba como el cómic como algo con un poco más de prestigio. Bueno, él Y yo piensa creo que es un New tipo- Gods para eso. Claro, y yo creo que, a diferencia de Stan Lee, yo creo que él sí siempre tuvo más amor por, Sí. por el medio del cómic. Stan Lee era los cómics, los veía como un medio para llegar a. Era como, bueno, ya tenemos esto, listo, películas. Claro. Cualquier otro medio yo tengo que llegar a partir del cómic. Lo dijimos la otra vez, Stan Lee quería escribir la gran novela americana. Sí, Claro, O sea, exactamente. Era los cómics. Que era lo que tenía prestigio. Claro, Claro. era, A ver, de paso. a ver, Sí, en se llama sí- Stan Lee para no poner su nombre, no quería ponerle Stan Lee Lieber Stan Lee- porque se guardaba el nombre para su gran novela. Stan Lee quería usar los cómics para llegar al prestigio Exacto. y Jack Kirby quería agarrar el prestigio y meterlo en los cómics. Se Sí, nota- en sí no tiene sí. nada de malo, no, son enfoques, qué sé yo. Pero Pero me sí gusta más es, el otro enfoque. sí es verdad que Kirby, digamos, que tenía un enfoque que era más fuera de lo común, más jugado para la época. Los dos terminan teniendo seudónimos, ¿no? Stan Lee. Sí. Stan Lee. Kirby entiendo que es porque había unos actores, creo que eran dos actores que vivían ahí en la misma cuadra no, o en la lo misma que- zona donde vivía él. Kirby se cambia el nombre porque justamente en esa época se discriminaban mucho los nombres étnicos. Claro, entonces se va probando Entonces, que pasa mucho seudónimos. con los autores de esa obra. O sea, Bob Kane, no se llama Bob Kane, creo que se llama Robert Kaniger o algo así. No, Robert Kaniger Es el escritor de Wonder Woman, pero tiene así Robert Schwarzman Kane, A ponele, ver no si, sé. si está Patricio hoy nos va a Sí, decir. nombre original de Bob Kane. Claro. Stan Lee lo mismo. Stan Lee se Sí. llama Stanley Martin Lieber. Y Kirby se llama... Larry Lieber nunca se Nunca se lo cambió. cambió. Larry Lieber nunca no, se lo no, cambió. no. Toda. Un laborante. Joe Simon también, creo que no es el nombre de él. Sí. Will Eisner tampoco creo que es el nombre de él. Y el chabón empieza a filmar laburos. Creo que hace... Los nombres que usa no son Jack Brown, Sí. Lance Brown, Lance Kirby. Después cómo va... sí, va cambiando todo. Y en un momento como que empieza a filmar como Jack Kirby, y dice, bueno, ya Ya está. cambia el nombre legalmente y chau. Yo recuerdo que Santi, que está acá, le mandamos un saludo, está del otro lado. Creo que él me contó en su momento que había unos actores que que habían usado seudónimos. Sí, sí, sí. Entonces él dijo, pues yo también voy a tener Es que un justamente seudónimo. la tierra de la libertad y la no discriminación es donde más te discriminan, boludo. Y- O sea, a esa altura te discriminaban Cuando no. por el nombre. Bueno, creo que sí, el Jastar también. Se cambiaron los nombres para firmar. Creo que casi todos lo hicieron en su momento. Los nombres que tenían antes eran más étnicos. No sé. Bueno, repasemos entonces un poco la carrera de Kirby, los aportes, por qué... Un tipo que estuvo Kirby es Kirby. desde el principio. estuvo- Porque estuvo ya en la Golden Age, ya tenía aportes en la Golden Age. Sí. Sí. Sí, él trabaja en animación. Su primer laburo es en animación, es en los Fleischer. estudios ¿Primero no Fleischer. hizo comic strips antes? ¿Hizo algo de comic strips? No, creo que después hace Sky Masters. Eso es mucho después, eso es del mucho 58. después. Sí, no, pero el primer laburo oficial, por lo menos que se tiene a nivel biográfico, es en, Sí, los filler- en Fleischer, que hacía Los in-betweeners. los in-betweeners, que era los que hacían los dibujos que De estaban entre relleno. las Sí. animaciones. Es lo que Era hoy. Key Animation. Claro, es lo que va entre los keyframes, que es lo que hoy. Claro. Lo que te hace la inteligencia artificial hoy. te manda. Claro. Sí, ahora no sé, pues en su momento es lo que te mandaban a hacer a Corea del Norte. Claro. A los esclavos y le pagan 5 centavos. Claro, Y en esa estaban- época no se terciarizaba, o sea, todo lo que era animación, ya Era sea in-house. MGM, Disney, bueno, Fleischer, Warner, era todo in-house. Por eso después a Disney se le ponen de culo todos los animadores en la década del 50, Claro. que le hacen Sí, la huelga la y todo huelga. eso. Y trabaja, como decías, en Fleischer, hace Betty Boop. Labura en Betty Boop, pero al tipo no le gustaba el laburo No, porque una era mierda. industrial. Sí, Claro, Era- no era imaginativo. No, era no. máquina de cortar chorizo. Sí, y después de ahí se va a laburar a una editorial que el dueño era Victor Fox, que era como una especie de... porque lo que tiene la Golden Age, si lo quieren entender, recomiendo mucho leer la novela The Amazing Adventures of Cavalier and Clay. Michael.
se Michael pronuncia? J. Se pronuncia Michael Chabon, Chabón. pero es se escribe Michael Chabón. Chabón. Así que Michael Chabón. Como acá decimos John Byrne, bueno, Michael Claro, Chabón. Michael Chabón, ahí va. ¿Cómo no se llama? Acá, Robert Kahn. Robert Kahn. Gracias, Patricio. Feliz querido. cumple. Feliz cumple, Patricio. Feliz cumpleaños. Sí, señor. Abrazo grande. Y en Victor Fox empieza a laburar. Y ahí en Victor Fox. Perdón, volviendo a lo de que decía Cavalier and Clay. Porque en esa época, en la Golden Age, había mucho editor chanta efímero. Porque se hacía mucha guita con revistas. Entonces tenías muchos chabones que hacían los pulp, que es justamente estas revistas de folletín, donde escribió Lovecraft, Ray Bradbury, ahí salió The Shadow, Doc Savage, que son como los medio los proto superhéroes. Y después cuando explotan los cómics, bueno, decían, bueno, pongo un galpón con 17 pibes judíos que dibujen y que saquen todos clones de Superman. Medio era así la fórmula. Y laburando en Victor Fox, conoce a Joe Simon. Y de ahí medio que se van a laburar a Timely. Claro. Y de Timely de a poquito empiezan con Joe Simon estaba haciendo Blue Bolt. Blue que Bolt, hacen Blue claro. Bolt juntos. Y ahí Un es abrazo como para que Santi. empieza una práctica de Kirby que es algunos temas los mantiene y los va desarrollando. Porque Blue Bolt es un super soldado que gana sus poderes en base a un suero especial. Claro. Y después, por ejemplo, la idea de Capitán América, después la va a volver a hacer años después en OMAC. Pues tipo el flaquito que se vuelve Superhéroe, un sí. He-Man. Bueno, es eso. Sí, que las cosas que decía que hacía con Joe Simon en Capitán Capitán América era América. como los dos hacíamos las dos cosas, pero en realidad es como que mucho de los dibujos lo hacía Jack Kirby, pero Joe Simon se encargaba de las cosas más de negocio. Claro, era Él más no tenía idea. Exactamente, Sí. era más el businessman. Claro. Joe Simon. Y justamente se van a Timely y en Timely ya se habían empezado a publicar Submariner y ¿cómo es esto? Y la Antorcha Humana, que creo que hicieron un par de números de Antorcha Humana y Namor, Kirby y Simon, si no me equivoco. Habían hecho al Ángel, habían laburado en La Visión, El ángel, claro. el primer Ángel que era un chaboncito de bigotes, Sí, capa sí, roja. sí, sí. Ese después lo retoma Brubaker en Project Marvels. Claro. Ah, es verdad, claro. Sí. Exactamente. ¿No hace nada en Cazar Eh, también? Sí, pues, sí. Creo que Sí, hace sí, algo sí, en Cazar, sí, sí. pero lo primero relevante que hace Kirby justamente en Timely es inventar al Capitán América, Sí. junto con Junto a Joe Joe Simon. Sí, eso es quizás lo más relevante. Lo más relevante. Sí, sí, porque es lo que, o sea, Capitán América, el número uno de Capitán América, que sale a fines de 1941, vende 1.000.000 de cómics, copias. una barbaridad. Y encima se lanza como revista, o sea, se lanza el personaje con título propio. Claro, Es Capitán algo América que Comics. No era normal en ese momento. En general, viste, Superman había aparecido. Flash lo había hecho. Flash lo había Flash hecho, sí, Comics. pero no Flash era, Comics. no era normal. Flash, claro, Flash ya había salido 40. Pero bueno, pero lo normal era, ¿no?, que aparecieran en revistas de antología, Superman en Action Comics, Batman en Detective y así. Y el Capitán América tiene su propia revista, vende 1.000.000, es mucho. Es un montón. Vende incluso más que la revista Time, o sea, era una barbaridad para ese Pasa momento. que no yo sé, lo- no yo- sé a quién se le ocurrió, pero es la mejor tapa de la Golden Age. Sí. Bueno, es fantástica la portada. La otra vez, cuando hicimos el programa del Monte Rushmore, yo contaba que el Capitán América es el quinto personaje, el quinto superhéroe con más ventas de cómics en la historia. Claro. Todo que- gracias a la que a veces- Todo en la Golden Age. Que a veces uno piensa, como que capaz no se lo imagina, pero vendía barbaridades el Capitán Claro. América, vendía mucho. Y te digo algo que no mencioné en ese programa que me parece más meritorio todavía, porque cuando uno habla de Superman y Batman no se dejaron de publicar nunca. El Capitán América tuvo 20 años tuvo 20, desaparecido. claro, sí. Y aún así En el hielo. Y aún está así- en el top 5 de personajes que Sí, más sí, han sí. vendido. Es una barbaridad. Bueno, pero Eh, Captain Marvel debe estar por ahí también y... no sé si- Captain Marvel original. Sí, claro. Sí, 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 sí. debe estar por ahí en ventas lo mismo, más o menos, y es el Golden Age. No, es que de hecho desapareció. Captain Marvel vendía más. Vendía en más. este Llegó a vender momento. más que Superman. Llegó a Sí, vender por eso. más. Lo que pasa es que Captain Marvel sí desaparece. ¿Cuántos años te aparece? Y lo cierto es que el Capitán América mantiene una popularidad que Captain Marvel no. Sí, Sí. eso es verdad. O sea, También Totalmente. destacable que los dibujos del Capitán América, si bien son dibujos de la Golden Age y todos eran más o menos de la misma onda, Sí, pero él- se notaba los kirvinismos, Es que- digamos, es que sí. iban a ir evolucionando de a poco porque el chabón se iba reinventando todo el tiempo. Sí, aparte, Eso viene acá después. tenemos este es un dibujo que igual Este es de los muy 60, posterior, muy es de los posterior. 60, del estilo de Kirby de los 60, que es espectacular, Claro. pero Este es Kirby full pero retratando esa época. esa época. Porque está los con 40. Bucky, o sea. Exactamente.
Bueno, que eso, Psychic, tenía Bucky, que los Sidekicks en esa época eran prácticamente obligatorios Sí, porque ya había salido Robin. Salió más grande todo. Bueno, Robin. Bucky era el nombre estaba tomado de un amigo de Joe Simon. Era un compañero de la secundaria, si mal no recuerdo, y es un nombre que ya había usado en Blue Bolt. De hecho, también tenía un mira. sidekick que era Bucky. Y, Todo sale de antes. y es lo como- que mencioné. Oh, A ver, esto. Viste, los autores, es sobre ir todo en esta tirando. época, Sí. van tirando y. Nosotros, viste, tenemos, a veces pensamos en nombres o palabras que son emblemáticos, que tenemos asociados a estos personajes y decimos, ¿cómo la vieron? ¿Cómo se les ocurrió? No, boludo, estaban todo el tiempo Estaban tirando todo a ver el qué tiempo, pegaba. todo el tiempo, o sea, en Amazing Fantasy, ya lo contamos también, La en uno tía de los May y el números tío Ben, posteriores sí. tenés el número De la del tío sirena. Ben y la tía May con la sirena. Bueno, hay Eh, una proto Supergirl antes de Supergirl. Exactamente, Claro. sí, tal cual. Bueno, ponele, siguiendo en Superman, Otto Binder, que escribió los mejores cómics de la Golden Age de Capitán Marvel, después cuando se va Superman en la Silver Age, hace prácticamente lo mismo. hace Captain Y hace Marvel. la Super Family, Sí, Pero sí, Super eh, Family, claro. sí, sí. Es tal cual. como que ahí No, a ver, Weisinger la vio ahí. La influencia de Captain Marvel en el mundo del cómic y la cultura pop, lo hablamos la otra vez, Sí. es Sí. incalculable. Sí, Y de incalculable. hecho, Y en Kirby también. y de hecho Kirby trabaja para Captain Marvel Claro, como artista fantasma. claro. Porque Igual, antes de llegar a eso, quería Ya mencionar que estábamos hablando de el Capitán América 1 y de la portada que vos estabas diciendo. sí, que la portada más clickbaitera, creo, de la historia. Sí. Tal cual, Es boludo. mega clickbait. Porque la portada, Ahí te la mando, Facu. recordarán en la portada que, bueno, que ahora si la. Faltaban si la ponemos- 3 años para que Estados Unidos. Bueno, se- es- No, otra uno. Uno. No, es en el 41 Estados Ah, Unidos. 42, Pearl ok. Harbor es 7 de diciembre del 42. Sí, sí. Si no me falla la memoria. O sea, y esto es un año antes. Un O sea, año antes. diciembre del Sí. 41. De hecho, unos meses. De hecho, eso es un punto importante porque había mucha gente en Estados Unidos que no estaba de acuerdo con el mensaje. Claro. O sea, Claro, no que estaba de La misma acuerdo. gente que se queja hoy que dice, los cómics son políticos. Porque- Una boludez. Era No, no. legal, era legal ser nazi en Estados Unidos. Era legal. No es lo mismo, no es lo mismo Fue decir. legal. pará. Tuvimos, acá en nuestro país, tuvimos un acto nazi en el Luna Park. Holy shit. Sí. No es lo mismo decir que los cómics eran políticos que decir que son partidarios. Claro, Quiero claro. hacer esa distinción. Sí. De todas maneras, acá había una postura política tomada muy Obviamente, clara. boludo. Obviamente Kirby y Simon eran judíos, no le tenían mucho aprecio Al al veían, al veían pintor los austríaco. desastres que estaban haciendo, Y- que estaba haciendo el Adolfo Los allá. tipos dijeron, yo le voy a... Clarísimo, no es que pusieron un proxy, no, era Voy el, a cagar a trompadas con a el Hitler. bigote ahí, con Sí, todo, tenía todo. No había lugar a ninguna otra interpretación. No había Le ningún está metiendo un cross derecho al Adolfo. Pero ahí lo que, está. ahí la Ahí la tenemos. tenemos. Pero lo que decía El clickbait Enzo, total. lo que decía Enzo es perfecto porque es clickbait absoluto porque Hitler no aparece dentro del Ah, cómic. y aparte, con lo que le gusta la bandera yankee a los yankees, Sí. no, ya Sobre todo en está. esa época, el Es patriotismo era como, total. esto es leer el momento de una manera. Esto es pero- entender el zeitgeist. Exactamente. Porque en ningún momento de la historia de Estados Unidos, más Esto, allá, esto es Matrix en el 99. sí, tal cual. En ningún momento de la historia de Estados Unidos, más allá de lo que sea la realidad, en lo que es el zeitgeist, nunca estuvo tan claro para ellos quién era el bueno y quién era el malo. No, es que aparte, ¿Entendés? En los 70 ya era más difícil. para mí en la Segunda Pero- Guerra Mundial se inventa el patriotismo yanqui. Sí. Se inventa ahí. O al menos los cómics lo absorben. O se termina de forjar Puede en ser que hierro. se termine. Sí, Sí. Se termina de entender el termina patriotismo yanqui en la Segunda Guerra. Entonces, esto es fascinante y lo que decías vos, ¿no? Que es clickbait, boludo. Que Hitler no aparece. Es clickbaitero a full. No aparece. Y después, todo lo que dijiste vos, que genera, justamente porque había unidades básicas nazis en Nueva York en esa época, al punto que los van a buscar a la puerta de la editorial y Kirby baja, tipo, Muchachos. párense de manos. Baja, exclaman y Claro, baja y se vengan de a uno, manga de trolos, Que los los atiendo. fascistas de mierda, los voy a fajar a nazis todos. del orto. Y después tuvieron protección policial dada por La Guardia, que era Héctor La Guardia, que era Fiorello La Guardia, La que era el alcalde de Nueva York de esa época, Sí. que los llamó y le dijeron, trancu chico que la ciudad de Nueva York los va a cuidar. Impresionante. Es la escena de Raimi de Spider-Man, Ah, boludo. Y un mes por Octopus, y un mes por Octopus. claro. Increíble. Sí. Chúpenla, nazis de mierda. Qué espectacular. Sí. A Kirby le decían, che, ahí te están buscando unos abajo. Que no se vayan, por favor. Ahí voy. Estoy yendo. Sí.
No, enano gruñón, boludo. Se la rebancaba. Sí, bueno. Imagínatelo que baje ahí con el Con el puño. puño. El pucho de las manos llenas de tinta. A ver, recordemos que Kirby, como decíamos, se crió en un barrio pesado, se se resolvió las crió... cosas a las trompadas. Kirby era un pandillero, o sea, Kirby Sí, era un pandillero. sí, o sea, sí. el tipo literalmente cuenta que iban y les tiraban piedras y botellas y cosas a los de las otras pandillas desde el techo, boludo. Sí. O sea, estaba loco, boludo. No, estaba re loco. Estaba completamente loco. Estaba completamente Como decía, sí, mencionaste, ¿no? Que él después va a la guerra, ¿no? Bueno, Incluso. ahora antes de ir a la guerra, justamente por el éxito de Capitán América, Joe Simon, que era el bicho, digamos, ¿no? Era Sí. el que veía la guita, pone como un kiosquito fuera de Timely de Marvel y empiezan a hacer cómics para DC y para Fawcett, con Claro. seudónimos. Y ahí es cuando hacen Manhunter, Ujú. hacen Sandman en Boy DC, Commando. Sí, justo Boy lo mencionaba Commandos, Patricio también. y Sí, acá Patricio estaba mencionando y en- Sandman, Boy Commando. Y sí, en sí. Fawcett hacen un par de historias de Capitán Marvel. Y bueno, últimamente en Timely se terminan dando cuenta y los rajan a la mierda. Bueno, eso es interesante porque ellos, como decían, ¿no? Lo estaban haciendo en secreto, Claro, lo estaban por haciendo, izquierda. claro. Y ¿qué pasa? Kirby, y acá empieza de alguna manera la historia para él, él cree, pero esto no está confirmado, pero él cree que el que le dice a Martin El que Goodman lo botonea es Stan Lee. Sí, Sí. No, sí, no. sí, el que Pero esto no está confirmado. no está confirmado. No está No. confirmado. Es Pero una para- especulación. Para Kirby lo botonea Stan Lee porque Stan Lee le vio laburos que estaba haciendo para otra editorial. Sí. El melodrama es total, Es verdad, el es verdad. culebrón es Claro, absoluto. es verdad que Stan Viejo de Lee mierda. ve que ellos estaban laburando Sí. para Fawcett. Entonces, y sospecha que, pero no está 100% confirmado, pero es como que ahí, de alguna manera, empieza un poquito la animosidad. O sea, es empieza sí. muy temprano. Es muy bueno, Porque boludo. pensemos que Stan Lee en ese momento era un pibe, Es que- era muy es que joven. pongámonos en Era contexto. muy joven. Mientras Ya Jack tenía Kirby- 17 años, Claro, 18 años. Mientras Jack Kirby estaba inventando al Capitán América, Stan Lee era un lavatappers. Sí. O sea. Que de cualquier manera asciende bastante rápido. Sí, y bueno, pero Bueno, porque era. muy rápido. Sí, ¿Por qué bueno, siendo asciende sobrino rápido? del jefe cualquiera. Claro, ¿eh? así cualquiera, claro. Siendo No, sobrino del- era él. ¿Era sobrino? Era el, no, Era era el cuñado. primo de la, Bueno. de la Primo- mujer. sí. Primo de la mujer del. Había un Eso- nepotismo, eso no tan directo, pero había un Sí, nepotismo. igual. A ver, esto igual es más para hablarlo en un episodio sobre Stan Lee. Stan Lee tampoco le tenía tanto aprecio a Martin Goodman. Ahí también hay un montón de otras Era- historias porque para era hablar. Otro piso a serruchar era. Claro. No, pero Martin Goodman era jodido. Sí, Martin Goodman era ningún choto. bebé. No Era choto. le hacía honor a su apellido. No, era O sea, choto. no sé si realmente Era otro sorete. lo habrá botoneado, pero la mística que le agrega es buenísima. No, Tipo, ya me estoy olvidate. imaginando la serie en mi cabeza. La rivalidad ¿entendés? shonen arranca Ah, ahí, es boludo. espectacular. Sí, Bueno, esto increíble. está bien descrito, bien contado en Jack Kirby, The Epic Life of the King of Comicazo. Comics. Comicazo. Un cómic de Tom Scioli que... Es un cómic biográfico. De hecho, Claro. le dediqué un video en el canal muy Sí, viejo. videazo. Pueden buscarlo Sí, ahí sí, si no lo conocen. Editado en español. ¿En serio? Está editado en español. Sí, no me acuerdo qué editorial lo editó. Es pero un, se es editó un hace buen unos 2 cómic años en español. que Lo tengo que comprar, banco. lo que hace ahí es recopilar básicamente todas las fuentes que existen de información, todas las entrevistas, todo lo que puede y arma un cómic de su vida. Sí, Una una línea de narrativa, tiempo. como una especie de Forrest Gump. Sí. Sí, claro. En Sí, no, cómic y, de y toda la vida aparte de se Kirby. lee súper rápido porque Sí. son viñetas con, digamos, diálogo y descripción, pero son como bullet points. Tipo, Es tosco, es claro, porque Es como un Sí, storyboard. no podés, Sí. sino, Sí. No, pero se lee bien, no es que es tipo. Sí, es sí, sí. difícil Pero de leer, todo es como todo esto que estamos mencionando está contado Sí. ahí. O Sí, sea, sí, sí. es Ahí una está. buena, Ahí está, es ahí una está. muy Es buena manera. espectacular. Mirá, Como mi caso. yo que todos acá hemos leído mucho sobre la vida de Kirby, sobre todas estas cosas, un montón de declaraciones. Es una buena manera de organizar todas las cosas que leíste por separado. Para mí Sí. es eso, es un Te- buen consenso. Te hace una cronología buen clara. consenso. O sea, yo recomiendo, sobre todo, leerlo si ya tenés bagaje sobre Kirby. Sí. Creo que Es pero como- de alguna manera está Es bueno. como el libro de Space Core de X-Men, ¿viste? Pero Claro, Jack es un Kirby. gran design. Es un gran Es design. pero de Jack es Kirby. el mismo estilo. Sí. Aparte, Scioli es un muy estudioso de los cómics Ah, sí. y es en particular un mega estudioso de Kirby. Así que si alguien lo tenía que hacer era este Era él. tipo. Sí, creo que él o Alex Ross, alguno de los dos. Sí, o alguno de los dos, sí. Pero es impresionante. Es bellísimo, lo recomiendo un montón. La edición es muy, muy linda Sí, también. Inclusive eso, cuando está dibujando lo que
supuestamente dibujaría a Kirby, el estilo que le hace Sí. es Kirby. Sí, Tipo, sí, lo sí, posee sí. el alma de Kirby y dibuja a Kirby. Completamente. Y después, bueno, tiene un par de companions, que es lindo tenerlos, que también son obras de Scioli, que uno es I Am Stan, o Soy Stan, Que es muy bueno que es también. muy bueno, que justamente hizo el cómic biográfico de Kirby, hizo Claro. el cómic biográfico de Stan Lee. Perfecto. Claro, que Eh, lo que tiene es que están escritos, cada uno está escrito desde la perspectiva De cada uno, del claro. protagonista. No hay bias, tipo, pero, todo el- no, pero lo Pero que en el de Stan Lee no sale bien parado, y Kirby en el de Kirby es un héroe. no, pero lo que sí hace bien lo que sí hace bien en el de Kirby es que hay puntos que son tan contrastantes que lo que hace es poner la versión de Stan Lee. Sí. O sea, te intercala la versión Sí. de Kirby con la de Stan Lee para que vos saques tu conclusión. La verdad está muy bien. Está, En serio, está muy bien. Está muy bien. Y después tiene el Fantastic Four Grand Design, que Claro, hace incluye justamente toda una mega narrativa de los La Fantastic Fantastic Four. Four, sí. Así que nada, es una linda trilogía Sí. de Tom Scioli. Si uno tiene que tener cómics de Tom Scioli, para mí son esos tres. Banco y recomiendo. Sí. Sí. Bueno, Sí, después de eso se va a la guerra, Kirby. Sí, pero antes de Qué irse a dolor, la qué dolor, guerra, qué lo más pena. importante, la anécdota, la historia, es que dejó un año entero hecho. Sí, un año entero de laburo. De No laburo puede hecho. ser. Sí. boludo. Sí, antes de irse dice, bueno, me voy a la guerra, te hago un año entero de laburo y te lo dejo acá en la mesa. Publicalo tranqui, yo me voy a Publicalo pelear tranqui, por claro. nuestro país. Sí. No puede ser, boludo. Sí, Este nivel de... Sí, profesionalismo absoluto. No, Sí. y lo que decía Nico antes, de poner ¿cómo se llama esto? La comida en la mesa. Exactamente. ¿no? Sí, Y no dejar O comida. aparte estaba O recientemente preparar. casado con Ross cuando se Claro. va a la guerra. Sí, pues se casan re jovencitos. Re jovencitos. Una práctica de la época. Él se va a la guerra, trabaja haciendo dibujos. Era como un scout que iba. Cuando su comandante en jefe se entera que era dibujante, lo ponen como scout para ir y hacer hacer reconocimiento claro. de territorio enemigo Y y dibujar hacer, mapas. Claro, dibujar Claro. mapas. Un radar humano. De cualquier manera, él combate. Sí. O sea, él combate en la guerra. Entiendo que incluso llega a Bueno. tomar vidas. Bueno, con Kirby pasa algo que lo pone en paralelismo con un creador clave nuestro, que es Oesterheld, que justamente con Oesterheld también está la duda que cuando estaba en la clandestinidad, cuando estaba militando en Montonero, ¿mató Oesterheld? No eso sé. no. No, Claro, eso no se sabe. hay una anécdota que la cuenta muy Andaba bien. calzado, eso sí. Bueno, pero Calzado. justamente. Eso sí. pero, Claro. pero tenemos No, la por misma, eso seguro. Pero estamos en la misma ambigüedad. Porque, Sí, sí, sí. a ver, Sí. de Kirby quizás estamos un poco más seguros. Con, porque- está bien, en con la- guerra, con la sí. diferencia que Kirby fue a la guerra. Claro, el tema es que acá, bueno, era una guerra clandestina, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, en ese contexto, no sabemos. Que hay una anécdota que la cuenta Luciano Saracino, que escribió para Germán Últimas Viñetas, serie que la recomiendo un montón. Que el actor que hace de Oesterheld, Miguel Ángel Solá, creo que es, no me acuerdo ahora, le pregunta en un momento, que le dice, che, mirá, para este momento, ¿Oesterheld mató o no mató? ¿Qué onda? Yo lo preciso saber por mi personaje. Y Claro. Saracino dice, no sé. No sé. Entonces, para mí lo pone lo aparenta mucho con Oesterheld, que también tiene mucho en común. Es un buen paralelo. Sí. Sí. Y justamente la guerra es una experiencia que a Kirby lo marca a fuego, pero de hecho hay varios videos de Kirby de los últimos años que cuenta su experiencia de la guerra y es una de las pocas veces que lo escuchás putear, ponele. Que Claro. dice, it was a fucking massacre. Y se nota que quedó... Sí, yo entiendo que hay cosas de la guerra de las que él no hablaba. No, sí, sí. Él no Por hablaba. eso digo, estrés postraumático a full. Y lo Claro. que le pasa a él es que lo tienen que retirar del combate porque se le congelan los pies. Sí, ¿no? casi Tiene pierde los dos pies. Lo que Sí. se conoce en inglés como frostbite. Sí. Y por ese motivo, después cuando él decide traer de vuelta al Capitán América, Sale ahí. que había desaparecido de los cómics, como decíamos, por 20 20 años no años. se publica, por eso elige el hielo. Claro. Como porque él decía que el hielo a él lo había salvado de la guerra. Entonces él razonó que el hielo salvara también a Steve Rogers, que como que retirara a Steve Rogers de la misma guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y él decía que cuando él vuelve a la civilización después de la guerra, se sentía como un hombre fuera de su tiempo. Es que Claro. lógico. Que es lo que volcaba también en Steve Rogers. No, y aparte el contraste que tenías, que literal te ibas al infierno y después te ibas a la reina de la isla muerte y volvías y Estados Unidos era una nube de pedo, boludo. Sí, O tal sea, cual. claro. porque no es que. Está bien, los yanquis lo que tienen es que siempre se van a la guerra, pero nunca la tienen en el territorio de ellos la guerra. Cada vez más jodido. Sí, bueno, pero
No, Creo pero que de la hay guerra manera. civil que no tienen Claro, guerras no, en el eso sí, territorio sí, de ellos. sí, sí, sí. Este, sin contar Pearl Harbor, ¿no? Pero sin contar Pearl Harbor, Claro. pero es medio Sí, atentado. sí, sí. O sea, digo, bueno, sí, como el 2001, Sí. qué sé yo. claro, sí. pero no hay enfrentamientos No, bélicos. cada vez se tratan peor entre ellos, pero Claro. Nunca hubo invasión. Exactamente. No, eso no. Entonces, imagínate, volvés de ese infierno de lo que debe haber sido la Europa ocupada, boludo. Y claro, caes acá y sí, flashás que sos Steve Rogers. Y qué loco Kirby, boludo, porque lo que no inventa le pasa. Claro. Porque tipo te saca conceptos súper delirantes o son cosas que le pasaron a él. Tipo, Sí. lo que Capitán América le pasó a él. Es impresionante. Es El chabón impresionante. era idea pura. Sí, Era sí, narrativa, sí. ficción pura. Bueno, fíjate que el tipo, no solo en los superhéroes, después cuando vuelve en los 50, el chabón se sigue eligiendo laburar en cómics cuando los cómics eran mala palabra por culpa del hijo de puta de Frederick Wertham. Choto, sí. Sí, empieza a hacer cómics de romance. O sea, El chabón cómic de romance con Joe Simon. Claro. Se inventan otro género que no existía en los cómics en ese Sí. momento. Sí, aparte impensado un chabón como Kirby, que era un chabón de acción, chabón de piñas, es como, bueno, Claro. romance. No queda otra, romance. Sí, yo considero un poco también que esa es como que nos robaron 10 años de Kirby. Sí, re. Y un poco. Bueno, pero ahí Kirby, como decía Enzo, ¿no? Que, como resultado de las actividades de Frederick Wertham, que si no lo conocen era un psiquiatra que básicamente publica un libro que se llama La seducción de los inocentes. Gran nombre igual, ¿eh? Es muy bueno. Buen nombre, Hablando de clickbait, hablando de sí. clickbait, Es muy bueno. Ahí al Federico hay que Vos sabés que bancar. en sí cuando... Porque yo sé que es fácil demonizarlo al tipo. Lo cierto es que él desde su postura estaba en una cruzada noble. O sea, Sí, obviamente pero bueno, uno... Lex Luthor también. uno- Sí, bueno, no, la gente que le tiraba caca a Elvis también, No, loco. no, Dejen de romper las pelotas, boludo. No es lo mismo. No es lo mismo para nada. Pero sí, esto resulta en quema de cómics. En gran medida, por eso muchos cómics viejos Valen lo que suben valen. su valor y valen lo que valen hoy, porque fueron destruidos. Más allá de que ya eran un producto descartable. Sí. Claro, Sí. pero a eso sumale Una, la locura de, Claro, de claro. prenderlo fuego. una cacería, Pero, una o sea, cacería de brujas. ponerle que cruzada noble, pero es la misma cruzada de siempre buscar un culpable en vez de arreglar las situaciones. Tal Como cual. que en vez de decirle, che, esto causó esto, bueno, no, cuida a tus pibes, boludo. No Y tiene la culpa ni los casual- cómics, ni Elvis, ni nada, boludo. Qué casualidad Yo siempre estoy, son con yo estoy cosas de que mueven acuerdo, dinero. boludo. Sí. Yo estoy de acuerdo. Te estoy haciendo abogado del diablo. No. Basta. Pero bueno, como decía, él se vuelca al tema del comic strip, lo que vos mencionabas antes, con Sky Masters. Con Sky Masters y Bollywood. Sky Masters of Space. Sí. ¿No? Era Muy lindo una eso, tira. ¿eh? Hay un archivo ahí que es Sky Masters. Fíjate si para compartir. Nunca lo Los vi. maestros del Es muy lindo. Yo cielo. no la leí, he visto Porque hace dibujos. un trabajo. pero es muy lindo. Una narrativa espectacular. O sea, artísticamente está considerado de lo Ahí está. mejor que hizo Sí. Kirby. Ah, no, esto sí lo vi. Es muy bueno. Es de lo menos conocido, te diría. ¿Ya venía con eso coloreado? Es del. No sé. Entiendo, yo lo que vi entiendo fue en blanco y sí, negro. Pero. Ok. Está buenísimo ese coloreado. Ah, yo también lo tengo más en blanco y negro. Yo lo tengo más visto en blanco y negro. Es, honestamente. digamos, entre lo mejor que hizo, creo que es lo más desconocido. Claro, ¿ves? Claro. Pero está creo que es editado, eso. está editado en tapa dura todo culo, o sea, se consigue. Creo que Claro, Fantagraphics lo editó. Y esto le genera varios problemas legales con Jack Schiff, que era uno de los editores de DC. Que supo ser editor de Batman. Jack supo Schiff. ser editor de Batman. Y acá es medio engorroso el tema legal. La verdad que no es medio difícil de explicar completa la historia, pero básicamente esta es una de las instancias en las que lo cagan a Kirby. Una de las tantas. Una de las tantas en la que se lo instancias. culean Y no al pobre últimas. Jack. En la que lo cagan, porque básicamente Jack Schiff es como que él negocia con Wood que él iba a recibir un porcentaje de la tira, y Kirby había entendido que ese porcentaje iba a ser por única vez porque él había negociado, digamos, para que se... había sido el gestor, digamos, para que se, Ok. para que se concretara, para que se publicara. Y en realidad no, Jack Schiff demandaba básicamente un porcentaje Royalties. Sí. Claro. todos los meses. Sí. Todos los Claro. meses. Y Venía la mafia a apretar la verdulería. Che, Típico. bueno, ¿me das el porcentaje? Típico de editor Garca de DC, ¿eh? y Kirby en un momento dice: No, maestro, pero vos no estás haciendo nada, boludo. Me estás jodiendo. Esto pasó, creo que a fines de los 50. Después de que En- Kirby en hace el 50 Challengers of the Unknown, y por eso Kirby está sin laburar para DC Claro, casi 20 años. Porque él estaba. Claro. Kirby está en los 50 en DC, hace Challengers of the Unknown, que como
Es Como bien el sabemos, Proto Fantastic Four. Proto Fantastic Four. Proto Fantastic Proto Four. Fantastic Four. Hay cosas de ahí que van a terminar en Fantastic Four. Y de hecho, Jack Schiff le argumenta que está sacando ideas de Challengers of the Unknown para usar En Sky Masters. Sky Masters. Y bueno, como decía, es muy engorroso el tema legal, pero termina demandando. Sí. Schiff lo demanda a Kirby lo demanda a Schiff. Nada, termina en una batalla Demandos legal. Unidos, Es la que clásica. una batalla legal terrible que termina en que a Kirby le pone una pata en el orto, que lo Lista pone negra. en una lista negra en DC. Sí. No Lo puede patean trabajar a la más otra en DC. vereda. Vuelve recién en los 70 de ese. Vuelve a Sí, recién en claro. los 70. Esto empieza en el 58. Él se va a Marvel. O sea, en realidad entra a Marvel, que en ese momento era Atlas. Entra Claro. unos años antes de Fantastic Bueno, Four. es que antes de Fantastic Four. Y de hecho, Sky Master se sigue publicando hasta el 61. Claro, antes de Fantastic Four, en los 50 es el periodo medio a la deriva de Kirby. Porque ahí lo que pasa es que el chabón empieza a dibujar westerns, empieza a dibujar cómic de Sí, mafia. a dibujar lo que había. Inventa el yojo americano, básicamente. Y después el tipo tiene como esta intención de, bueno, loco, creemos un nuevo universo superheroico. Ahí es cuando va a Archie y hace, creo que, The Fly con Sí, Joe acá Simon. viene lo que. Acá viene, hace Fighting American. Acá viene a riesgo de repetir cosas que ya hemos dicho, pero no me importa. En los 50 él hace Mainline Comics con Joe Simon. Claro. Acá es donde a ellos le dan trabajo a Jack Oleg y CC Beck, que se había quedado sin trabajo porque había por perdido el el Wacom. juicio. No, por el juicio de DC, El juicio por de Fawcett, Superman, claro. a Claro. Fawcett. Fawcett deja de publicar Captain Marvel. CC Beck era el co-creador. Era uno de los. Era el dibujante. Uno de los dibujantes que más asociados están a Captain Marvel, que es maravilloso, maravilloso. Tan asociado que después en los 70 lo llaman de nuevo. a Lo dibujar llman de Capitán moda, Marvel. sí, Claro. sí, que nada, Con con Daniel Neal, es una Daniel locura. Neal, ¿Y qué pasa? CC Beck con Jack Oleg ahí le presentan a The Silver Spider, porque Claro. le dan trabajo y ellos vienen con The Silver Spider. Y The Silver Spider es este personaje que era un niño, que tenía un anillo mágico, Que le que se daba convertía en poderes. un adulto y que uno piensa, CC Beck. Sí, de Y Capitán claro, lo trajo de claro, Captain Marvel. Captain eso. Marvel, Y tal cual. lo mismo. El niño héroe. ¿Y qué pasa acá? Acá es cuando ellos le mandan esta propuesta de Silver Spider a Sid Jacobson, que era uno de los editores de. ¿Cómo se llama? Gold Key, era la editorial Gold Key. que publicaba Gold Key. Casper Sí, Gold Key. y Ricky Ricky Ricón. Ricón. Que Y le hace la mejor porque devolución. porque ellos estaban como amparados por Gold Key. Y ahí Sid Jacobson le dice. La mejor devolución de la historia, Y boludo. esto va a ser importante para ahora algo que vamos a hablar después, ¿no? Le dice, mirá, me parece que un personaje que se llame The Silver Spider, más que volar, tendría que columpiarse Claro. con sogas que podrían estar producidas como por una seda que le sale de un líquido del traje. Y más que un tipo grandote, yo diría de ser un tipo más bien flaco, más parecido a las características de un ara. Inventa Spider-Man. El tipo Claro, inventa el verdadero Spider-Man. héroe, El Bill Finger de Spider-Man. El tipo inventa El Spider-Man. verdadero, En ese pero- momento, ¿y qué pasa? Y entonces en el 58 Joe Simon hace a The Fly, A The Fly. en Archie, que es un superhéroe que tiene incorpora características que viene arrastrando de esta idea de The Silver Spider, Claro. de la devolución que le hace Sid Jacobson. No termina de ser Spider-Man, obviamente, pero hay mucho de eso dando vuelta por ahí. Y Kirby, ¿qué pasa? Se da cuenta con The Fly, con este personaje, que dice, su palabra es generó una reacción. Entonces él se da cuenta que puede haber interés en hacer superhéroes nuevos. Tal cual. ¿No? Claro. Y eso es lo que hace que él después en Marvel, él cuenta que él llega a Marvel con presentaciones. Sí. Que él llega diciendo, vamos, hay que hacer Hay que superhéroes. hacer esto, sí, sí, Hay sí. que hacer superhéroes. Él dice, yo llego con Fantastic Four, con Spider-Man, con Hulk, yo traigo todo cuando llego a Marvel. Estamos hablando de 58 al 61, hay un par de años en el medio, Sí. ¿no? Sí, porque aparte hay muchos años también de Kirby produciendo los cómics de monstruos. Los cómics de monstruos, claro. Haciendo a Groot, a Gigantor, Porongor, Verganator. Pero él ahí dice, yo llego con Spider-Man, porque, y esto lo hablábamos la otra vez, y ahí Claro. hice un video que pueden ir a verlo. Sí, Él llega con...
él llega con La semilla. ideas dispersas. La El idea. pecado inicial. Y acá, Sí, sí, porque, sí, y sí. acá obviamente Spider-Man es el personaje más popular no solo posiblemente el superhéroe más popular que existe. Y obviamente va a ser un punto importante el tema Obvio. de quién es el creador Obvio. de Spider-Man. Autoría que Stan Lee se va a atribuir Siempre. años más tarde. Y la realidad es que bajo la lógica de Stan Lee, ¿vos te acordás que tenemos el documental Sí, de Steve Ditko. Steve Ditko? El que tiene la idea. en En el búsqueda que- de Steve Ditko, lo claro. recomiendo un montón, está en YouTube. Un gran documental que si no lo vieron lo recomiendo, que él dice en ese documental, ¿viste? A él le preguntan, y Ditko lo creo. en mi opinión... Es la Steve entrevista Ditko- de Oppenheimer. Tipo, pero escúchame, ¿lo creo o no lo yo creo? considero, dice. Claro. ¿Sí o no? ¿Sí o no, flaco? Claro, y él lo que dice es, y lo dice ahí, dice, yo creo que el creador es el tipo que tiene la idea, ¿no? Entonces vos decís, bueno, pero escúchame, Ditko inventó el traje, inventó el cinturón, los disparadores de telaraña, Claro. qué sé yo. Si vos no hubieses trabajado con él, Spider-Man no existiría. Y dice, bueno, entonces hubiese creado algo que no habría tenido éxito. Éxito. Ok, Bueno. pero entonces bajo la misma ¿Sabés quién premisa, pensaba lo mismo? bajo la misma premisa, si él dice que el creador es el que tiene la idea. Phil Bueno, Ja- entonces lo inventó Phil- Phil Jacobson, Phil boludo. Jacobson. Ya está, boludo. Phil Jacobson es el creador Bueno, de Spider-Man, ¿sabés? que tampoco es correcto. ¿Sabés quién pensaba lo mismo? Bob Kane, gran amigo de Stan Lee. Bob Kane, claro. Gran amigo de Stan Lee. La idea. Gran amigo de Stan Lee. Bob Kane directamente. Un hijo de puta que se le ocurrió un nombre nada más. Él considera en su cabeza que Dark Knight Returns era suyo. O Claro, sea, sí, como que él era el autor Un de tipo, Dark Knight un tipo Returns. que iba al set y le decía a Tim Burton, esto es como lo imaginé siempre. claro. No te imaginaste Naste nada, nada. hijo de puta. Y- Bien muerto está. La- Yo creo que lo que plantea Stan Lee es el equivalente, con el perdón de las damas, de hacerse una paja y decir que sos padre. O sea. Sí. Eh, Y que encima se pajea bien. O sea, ¿me Se sabe entendés? las pajas que me clavo, dice Stan Lee. En el cómic, en el medio de la historieta, la creación se da por lo menos de a dos. Sí. ¿no? No, pero Salvo que con lo- esté Japón. Me parece a mí, no sé. Pero todo lo que contaste de- claro, Pero también tenés el editor. salvo No, pues eso sí, pero no- Thanos, Jim Starlin, nadie más. yo digo, sí. cuando tenés un autor integral, obviamente, sí, Sí, está por bien. supuesto. Siempre Yo- en los medios grandes, cómics, películas, lo que sea, es un arte colectivo, boludo. Yo lo que digo La- es, la gente participa, fíjense- las ideas se dan. Fíjense que todas las versiones de origen y todas las historias claras que tenemos son todas post Stan Lee. Porque todos los autores jóvenes dijeron, uy, mirá cómo Stan Lee lo cagó a Kirby. No, obvio. Mirá cómo Bob Kane lo cagó a Bill Sí, Finger. sí, Mirá sí, cómo sí, los sí. cagaron así el Ajuster. A nosotros no nos van a cagar. Y no hay, por lo menos, no sé, arrancando con la generación de Mark Wolfman, no hay testimonios contradictorios entre ellos. O sea, algo que cuenta Mark Wolfman te lo banca Len Wein, te lo banca Frank Miller, Sí. te lo banca Bernie Wrightson. Es muy raro que haya un ida y vuelta. No, Roy Thomas ahora que solamente- está medio cagada, ponele. Sí, pero... ahora está cagada, Está pero, muy cagada. pero es la misma generación. No, el único ahí que puede llegar a tener conflicto es con Jim Shooter. Claro, pero con Jim Shooter, porque era. O sea, pero no va a haber distintos testimonios. No. Van a decir, es un hijo de No. puta, era un hijo de puta por esto, y Jim Shooter decía, yo quería hacer esto. No, ¿sabés quién trató de armar bardo de esa época? Neil Adams. Neil Adams, sí. con Roy Thomas por la Chris Rubor. Ah, es verdad, Que cierto. trató de decir, no, esta idea era mía, esta idea era mía. Y es tipo, caíste 7 números después. Sí, Claro. sí, no, Nada, no. sentido. No. Pero bueno, en algún momento, justamente, Kirby llega e inventa Marvel, porque. Y hablemos un Sí. poco de esto. A ver, Era una la carreta de Kirby no hay ideas. Marvel, La boludo. creación de No, no hay Marvel. Marvel. Sin Kirby no hay Marvel, claramente. No. Hay una realidad. ¿Sabes por qué te lo digo? Perdón, porque Stan Lee dice, sí, yo era guionista y director de arte. Y el laburo de Stan Lee como director de arte era decirle a Don Heck, dibujá como Kirby, hijo de puta. Sí, Ese era el laburo de director de arte Y ahora, de Stan Lee. y ahora quiero ir a esto. Vamos a hablar de quizás el más grande villano de todos en esta historia, para mí por lo menos. Es que es el villano en la historia de No. Kirby. No Stan Lee, Ah, la mierda. el método Marvel. Bueno, Claro, ¿inventado por quién? Por Stan Lee. Y bueno, Que uno en realidad. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes quién tiene la culpa realmente? Martin Goodman. El verdadero responsable. ¿Sabes qué pasa? Si Martin Goodman. Porque delegó todo en Stan Lee, pero Sí, porque pero no, justamente pero- el medio no importaba. No, está bien, pero si Martin Goodman no hubiese sido tan tacaño, boludo, que no, de no poder Sí. contratar dos personas más para. Bueno, porque dos él- escritores porque más, lo sí. que hace Stan Lee. Uno es fácil juzgarlo desde el presente,
Pero entendido en su momento, el tipo, el método Marvel nace de la necesidad. No, a ver, O sea, es pragmatismo puro. El tipo dice, tengo que editar 10 revistas por mes Y sos el único y escritor. soy el único Ahí va. porque encima no hay un sope, porque estamos encima en un medio devaluado, en un medio que nadie quiere laburar, en un medio que... Y encima estás haciendo algo que todavía no se probó que es Tal cual. un gran éxito. Claro, Porque exacto. puede haber una burbuja, por ahí duraba 2 años y se moría todo. Exactamente, o duraba un número, una revista y chau. O sea, justamente a Spider-Man lo prueban en el último número de una revista y ya estaba cancelada. sí. O sea, no Todo es prueba y que error. era tipo, sí, dale, vamos como loco. No, boludo. Sí, a ver, de vuelta. Digo, nace de la necesidad porque, como decía, Stan Lee estaba sobrepasado tenía dibujantes que... El chabón tenía genios. O sea, ya con tener a Eso Kirby sí. y a Ditko, ya estaba. Una locura. Sí. Pero, ¿qué pasa? Si él tenía que estar escribiendo de golpe, no tenía nada para darle para que dibujaran a los No, tipos. olvídate. Entonces, la única manera que a él se le ocurre es que, la verdad hay que decir, es astuto. Sí, no, yo no digo que no sea astuto. Es decir, bueno, escúchame, la historia es esta. Hacé las páginas, dibujalo vos, hacé lo que se te ocurra en base a esto, después me lo das y yo meto los diálogos. Y así todo el tiempo los tenía ocupados. Claro. Claro. Que también, en realidad, lo que está haciendo es darles laburo. Obvio. Porque si no también los está dejando sin laburo. Es que, al a ver, tipo, pará, o sea, como método creativo no es malo porque, como decís vos, Como método de producción no es malo. le permite laburar artísticamente y aparte le da una libertad creativa de, che, hacelo vos y lo vemos entre los dos. El tema es que después todo el crédito era de él. Claro, es que Ahí es ese- donde entra el problema. Ese es el el problema. problema no es el método, el tema es cómo reparte la torta. ahí ahí está, está y ahí está el gran problema. Ahí está. El gran problema es que Stan Lee, de golpe, tiene esta postura que decíamos antes. No, bueno, el que tiene la idea es el creador. Está bien, me dijiste el villano es Doctor Doom, boludo, y yo te llené. Fue mi idea. Andá, A ver, puta que sí, te parió, boludo. si el Spider-Man es Dios. Si Spider-Man lo tenía que dibujar Don Heck, yo no creo que haya sido tan exitoso Spider-Man. No, claramente. No, ¿Me claramente. entendés? No, obvio. Entonces, es como... Pero como método, Así sobre todo como cualquiera. método editorial de, che, todo está en un mismo verso, vos haces esto, o sea, la idea es esta, vos haces esto, como que se sientan todos en una mesa así, se dicen las ideas y lo hacen, buenísimo, pero los creadores somos todos. No soy yo porque tengo Claro. la idea, ¿me entendés? Claro, Así es el tema es que Stan Lee Ahí lo- es donde, sí, donde Stan Lee se te cae. dividía. Bueno, yo ahora estoy muy manija me estoy releyendo la Legión de Levitz y Giffen. Y vos lees los créditos y dice Levitz, Giffen, coplotters y después tenés Levitz guión, Giffen dibujo. Claro. Ahí era, no, loco, Stan Lee escribe todo y Kirby dibuja. Claro. O sea, vos si leías los cómics de Marvel y no estabas al tanto del Marvel Method, vos decís, bueno, Stan Lee hizo a Jack todo. Kirby, Sí. Stan Lee le mandó un guión y Jack Kirby lo dibujó. Después más adelante metían capaz un coplote Sí, también con ponían el Ditko y coplot. Lee, Sí. hasta ahí, Eso pero- lo tiene que empezar a hacer porque en un momento Lo presionan ya Kirby y sí, Ditko. se da cuenta que, boludo, le van a ir a prender fuego a la casa, si no, Claro. Sí. tiene que empezar a hacer esos malabares de poner coplotter, qué sé yo. Sobre todo en los últimos números de Fantastic Four y en Con los todos. últimos números de Amazing Spider-Man. De Spider-Man, sí. Dicen que Sí. Ditko y Kirby no se hablaban con Lee. ya a esa No, altura. sí, eso no. Ya Di- era- no, Ditko seguro. Sí, te digo seguro. No, y Seguro. Kirby también, ¿eh? Lo que pasa es que Kirby también en el 69 se muda a California, entonces es como que encima Sí. está más Sí. alejado Ese, todavía. ese es el primer punto de quiebre de la mudanza a California, que es por un tema de salud de El Ross prim- Kirby el primer y la punto- hija. el primer punto de quiebre es una entrevista del 66, si Ah, mal no sí, recuerdo, que que se sale la en el hacen a New Stan York Herald Que Tribune. se la hacen a los dos. Se hacen a los Stan Lee dos, y a Jack que Kirby. es cuando están haciendo este número de acá, Agárralo para la cámara. este numerito, una de mis portadas favoritas. Lindo. No sé si se ve. Que es el Fantastic Four número 55. Porque, ¿saben ustedes que ellos tenían estas sesiones de. Brainstorm. Claro, de donde, ideas. donde se gestaban las historias. Y en general no hay registro de No, eso. y es que no, era en la década del 60. El único registro que hay es el de este número que estaba este tal Ned Friedland, que va a hacer una nota para el New York Herald Tribune, que es un diario de la época, y presencia una de estas supuestas sesiones en las que él describe que Kirby está sentado así con el lápiz y está saltando y diciendo, bueno, y entonces pasa esto y entonces viene Doctor Y aparte, Doom y te Silver dice- Surfer tira un rayo Y estoy seguro que Stan Lee sobreactuó para la entrevista. Seguro, Obvio, sí, obvio. seguro. Hay Y que Kirby- vender, y hay que Kirby- venderlo. y Kirby diciendo, ok. Y dice, bueno, y termina y dice, bueno, ok. Y del lado de Kirby decía,
¿no? Stan Lee estuvo saltando como un loco, subiéndose al escritorio, qué sé yo qué mierda, y para cuando terminó de hablar yo ya había dibujado 3 páginas. O sea, ¿quién carajo puede trabajar así? Es una locura. Pero esa es supuestamente, ¿no? la única instancia que hay registrada. Lo que sucede es que después Friedland publica el artículo y lo hace quedar a Kirby como un uranio, como un lo tipo... hace quedar como el orto, como un gruñón, como que un monstruito. Sí, sí. Claro. Como el boludito que dibuja lo que le dice Stan Lee. Básicamente. Lo hace quedar así. Años Horrible. después, puede creerle o no creerle, Stan Lee dice que él odia esa entrevista, Sí. que a él le molesta mucho cómo lo hicieron quedar a Kirby. Y yo un poco le tengo que creer porque es verdad que poco después de esa entrevista él trata de tener como gestos. En los y últimos trata años y trata hay de- cierta reconciliación entre No, Kirby y trata Stan Lee. trata de mencionarlo mucho. Sí. Si vos agarrás entrevistas, pues ahí pasa una cosa con Stan Lee. Si vos agarrás entrevistas, yo para esto recomiendo, mira, bueno, se mató. Se fue toda la se mató chota. el coso. La cosa se complicó. Yo recomiendo este libro, Stuff Said, que en realidad es un número de Jack Kirby Collector. Gran revista, la recomiendo con el alma. Esto es una recopilación de prácticamente todas las citas más relevantes de todo lo que tiene que ver con la historia de Kirby, Lee y Ditko. Y aparte tiene citas de otros también. Está ordenado cronológicamente. O sea, no es que las citas están ordenadas cronológicamente. Lo que está ordenado cronológicamente es a lo que hace referencia cada cita. Entonces tenés una cita del 71 que hace referencia al 68. Bueno, está antes que la que hace referencia al 69, pero es del Un 70. glosario completamente organizado. Es espectacular. Unas fotones. Es espectacular para sacar tus propias conclusiones. Y lo que vos lees acá es un Stan Lee que verdaderamente le daba crédito a los dibujantes. Se lo daba. O sea, se lo daba. No se lo podés reprochar. El tipo verdaderamente hablaba bien de sus colaboradores. Lo que sí es cierto, y ese es otro punto, es que Kirby no cobraba por el trabajo que estaba haciendo. Y ese era un problema importante. Bueno, uno de los primeros que se le plantó fuerte con eso fue Steranko, porque Steranko hay una página de Nick Fury que creo que no tiene diálogo, y le decían, che, bueno, por esta página no te la vamos a pagar. Porque Steranko estaba cobrando como escritor y dibujante de Nick Fury. claro. Dije, esta página no te la vamos a pagar como escritor. Dice, la concha de tu madre, escribí lo que pasa acá. Claro, o sea, claro. todo lo que pasa acá es escritura. No, Narrativa- bueno, pero no tenés diálogo, pero la reconcha de tu hermano. Narrativa yo creo pura, que- la puta que te parió. Había una muy mala interpretación de lo que es el guionista. O sea, Sí, sí. de hecho, hay citas en este libro. Hay una cita particular en la que Kirby se refiere a Stan Lee 2 veces como editor. Es que sí. No lo menciona como escritor y creo que es muy a Es conciencia. que para mí lo que dice ahí Claro. Kirby no es ninguna locura, porque la figura de Stan Lee era más editor dialoguista. Sí. Sí. Y en Esa este es una sentido, definición uno no le bastante- puede sacar mérito. No, Pero bueno. No, No, porque, no. porque el laburo que hizo ahí está bien. Es muy bueno. Es que, de vuelta, a Stan Lee lo que se le critica es, guacho, ¿no? Pasarle la pelota a los pibes. La plata. O sea, Eh, nada más. Mira, hay una cita, incluso hay citas interesantes de Kirby hablando bien de Stan Lee. O sea, tenés acá una cita que él dice, Fantastic Four fue mi idea. Fue mi idea hacerlo de la forma en la que fue mi idea desarrollarlo de la forma en la que fue. No estoy diciendo que Stan no tuviera nada que ver. Por supuesto que tuvo que ver. Hablábamos las cosas. A medida que se fueron desarrollando las cosas, yo empecé a trabajar de casa y ya no fui más a la oficina. Pero te das cuenta que él le reconoce el trabajo. Él dice, Stan Lee es un tipo muy encantador para charlar, se lleva bien con todo el mundo. Pero cuando empecé a pedir un poco más de crédito, o sea, un crédito de escritor, ahí Claro, cortó todo claro. y dijo que era plotting, que estaba Claro. ploteando. Y no importa lo que dijera, él era ¿cómo es? El El escritor. familiar de De Martin Martin Goodman. Goodman, Y claro. bueno, dice, Goodman le importaba mucho la familia. Yo ahí eso lo tengo que poner en duda, porque a Goodman le importaba la plata. No, No le sé, importaba tanto la familia. no sé. No le importaba Más allá tanto. de No, todo. de hecho, a Stan Lee en un momento casi lo echa a la mierda. Pasa que después le empezó a ir muy bien. Claro. Claro. Más allá de todo, o sea, en la puja de Stan Lee con Kirby, qué sé yo, a ver, hay para mí una parte de sentido común que es, no laburás 10 años con alguien que odias o que te llevas mal. Sí, tal cual, sí. O no haces las ideas y las cosas que hiciste No, o con sea- alguien que te llevas mal. Ojo. Tiene Hasta que hasta ser cierto muy punto. fea la relación, porque también el chabón no podía darse el lujo de hacer cualquier cosa porque tenía que proveer a la familia. Ojo. No,
Axel Sí. y Slash se odiaron muchos años y Usually Illusion Sí, es un pero- caso. Pero a ver, si vos ya Pero, llevas qué sé 5 yo. años en Marvel, le toca la puerta de DC y te dicen pasar. Sí, pero, Sí, pero sí, también sí, con la No, experiencia pasa que que había tenido en DC. Sí, bueno, no también, podía también. trabajar en DC. En esa época creo que Kirby podría haber abierto su propia editorial. Si Puede ser, puede Sí, ser. sí, Sí, pero- inclusive Ditko le dijo, che, nos vamos a la mierda. Sí. Y como, no sé. Igualmente, por mi para mí, familia. justamente, Marvel es una combinación de que todos hicieron muy bien su laburo. Sí, Sí. Sí. Porque vos ves todo lo que es Marvel clásico, la Marvel Age, y salvo, qué sé yo, cosas que no están buenas, qué sé yo, Ant-Man, Avengers, Namor. Namor, hasta que lo agarra Buscema, pero... La única vez que Kirby La única dibujó vez bien que Spider-Man. dibujó La Spider-Man. mejor portada de la historia, boludo. Es un nivel de, sobre todo las cosas que Fantástico. hizo Kirby, es un nivel de calidad, boludo. Ya solo Fantastic Four, ya con eso te Sí. puedes ir a dormir tranquilo. Después lo que hizo con Capitán América, una locura. Sí, la otra vuelta Eh, estaba pensando en el número de This Man, This Monster, el 51, y creo que es uno de los issues que es tipo. Contiene todo lo que es Kirby en un single Sí. issue. Porque Bueno, tenés, tenemos. tipo- Hay un par. Eso, mira, es uno de los mejores números de la Silver Age. O sin sea, como duda. para elegir un single issue de Kirby, o sea, tenés Sí. lluvia, tenés narrativa, tenés Sí. drama, tenés monsters, tenés Kirby Dolls, tenés maquinaria, Sociedades secretas. Ahí está. tenés secretas, tenés collage, tenés todo, boludo. Ya la portada. Existencialismo. Ya la portada Sí. es espectacular. Tenés todo. Es espectacular. Es icónica. Sí. Después, This Man, This Monster. O sea, es un título que ha sido Ya homenajeado. la tapa agarrás así y decís, la Sí. mierda. Ya Es espectacular. tenés el Kirby Calque ahí de fondo. Después tenés a la cosa siendo expresiva de una manera inigualable. Tenés a Susan metiendo un ángulo. No, y que aparte, perdón. Y la maquinaria. Que, La maquinaria, obvio. Y que en realidad. Y que esto es lo brillante. No es la cosa. No es Ben Grimmel. No es Ben Grimmel. O sea, es la cosa, no es Ben Grimm. Está tan bien que encima después la historia está buenísima. O sea, aparte de todo, la historia es buenísima. A ver, poneme la siguiente. Next. Bueno, no, Black Panther. Bueno, Black Bueno, Panther acá- es importante Black Panther. Es muy sí. importante, es muy importante. Estamos en la época de mayor fertilidad de Fantastic Sí. Four. Y acá sí hay que darle la derecha a Stan Lee. Esto también, sí. El dato. que. El diseño original de Black Panther era muy El malo. diseño Era original choto, de era Kirby choto. no está bueno. Era choto. Lo que propone Stan Lee está bueno. Y lo de cubrirle la cara por completo está bueno. Es una genialidad, sí. Después está esta cosa de que dicen que le cubre la cara porque en el sur no se iba a vender tan bien si veían que había un superhéroe de piel negra en la portada. Igual ahí tienen un punto. Salvo hasta mediados de los 90, y me atrevo a decir que gran parte de eso, el mérito lo tiene Milestone Comics, recomiendo de corazón. Todos los personajes, salvo Storm, todos los personajes afroamericanos o afrodescendientes o whatever, tenían toda la cara tapada. Y los dos los dos personajes más populares tenían la cara tapada y eran Black Panther y Spawn. No, pará, boludo, pará. Black Lightning, Jon Stewart. Pero Falcon. no eran tan populares. Yo digo por personajes populares. Pero Black Panther no era popular. No era boludo. popular. Era el más popular de todos. Black boludo. Panther, no sé. boludo, cuando Kirby vuelve en los 70 a Sí, Marvel, Black Panther pero no, tuvo vende 10 números. Pero 10 tuvo copias, más serie, boludo. tuvo más serie siquiera propia lo que podía Black hacer. Lightning. En el 67 aparece Robertson en Spider-Man, tipo, no tenía nada tapado. O sea, no era un superhéroe. No, obviamente, yo digo pero- superhéroes. Yo digo superhéroes. superhéroes. Yo digo Bueno, superhéroes. bueno. Sí, no digo que esté bien, digo que es una garcha. No, pero obvio, bueno, obvio. lo que pasaba. Sí. Sí. No, igual. Era una época de mierda. No, ahora también. No me parece igual. Bueno, no importa. Pero bueno, pero justamente meter un personaje negro Sí. así tan importante. No, aparte, perdón, pero Kirby pensando de vuelta, 15 años que, adelante. No, Sí. pero que eso es verdad, eso totalmente, porque él dice que él se da cuenta que no había No había, boludo. No, aparte de todo lo que utiliza de la cultura. De cualquier manera, sea cual sea el motivo para ponerle la máscara completa, está buenísimo, está Sí. perfecto, me encanta. Sí. El traje de Black Panther está buenísimo Es así. brillante. Sí. Cuando se lo hacen al estilo Batman es horrible. Dura porque poco, después por suerte. Dura No. muy poco. Y igual debo decir que sin capa me gusta más. Sí, a mí también. A mí me gusta la A mí me gusta versión. que Están pelees, Avengers, me gusta están que Avengers sin pelee capa. sin capa, o sea, que pelee sin capa, pero que la capa sea ceremonial. Sí, Pero, sí, esa eso combinación te la eso banco. sí. Pero Sí, que pelee sí. con la capa es medio goma. Sí, me Eh, Pero fíjate, está bueno. fíjate, Le saca la estábamos pantera. viendo Exactamente. Saca la para pantera. ver lo que es la maravilla de la mano de Kirby. La maquinaria de ideas. Hay unas imágenes, hay una maquinaria. A ver si la encontrás. Ah, ahí. sí, del 51. Maquinaria Kirby, creo que se llama el archivo. Maquinaria Kirby. Es Buen Mirá lo nombre que para es onda esto. heavy metal. Kirby se caracterizaba mucho por esta cosa de hacer estas máquinas absurdas, imposibles, que sin embargo la ves y decís... Es funcional. Esto claramente tiene funcional. un objetivo clarísimo. No sé cuál es, Bueno, pero, hay- pero lo sé tiene. que lo tiene. Hay un momento en Fantastic Four que Kirby hace como un crack y de un número al otro decís, ¿qué le pasó a este chavo? Sí, Claro. en La Thor vio. pasa lo mismo. Es una ¿En Thor locura. pasa lo mismo? Pasa lo Es mismo. como que el tipo
de repente hace un clic y de una revista a otra es como, es que... Sí. Claro. O sea, ya Sí, tiene pasa todo, de- Tiene todo. Pasa de los personajes más, si querés, si querés de los 50 Sí. a Kirby. Sí, sí, Es o sea, que- explota, al dibujo como todos, Sí. o con un poco de dejo Kirby, a Sí. voy full Kirby. Es Pues, que sí, esto, sí, sí. esto es lo que decíamos, que el chabón se reventaba constantemente. O sea, en los 40 tenés Capitán América, Golden Age, que yo. Después tenés Comedia Romance en los 50. Y acá tenés Kirby. Son 3 décadas completamente distintas. Vos pens- Él siendo Kirby, pero dibujando distinto y cada vez mejor. Vos boludo. pensás que el chabón termina de dibujar en los 90 prácticamente. A principios de los 90 el chabón ya ahí se termina de jubilar. Pero el tipo produjo en los 40, en los 50, en Sí. los 60, en los 70 y en los 80. Y salvo en los 80, el tipo siempre estuvo Sí, tope de tope gama. de calidad. Sí. Y por más que 40, venda... 50 y 60 seguro de la tope. por más que Sí. venda o no. Y los 70 también, porque para mí los mejores laburos de Kirby los hacen los 70 en DC. Que a lo mejor las ventas no acompañaron, la popularidad no acompañó. Pero el nivel de laburo, el nivel de puesta en página, el nivel de diseño de personajes, el nivel de creación de conceptos, todo Claro, lo que hace, eso es una todo locura. Los collages, boludo, todo los lo que collages. hace en DC en La los 70, experimentación no se puede completa. creer. Esto es espectacular. Es una demencia. Y fíjate, hay uno que es una página, que es un collage también, que no sé, no me acuerdo qué nombre le puse, pero está Reed Richards. Ya saben cuál es. Fantastic Four 51 bueno. también. Ah, Te digo, es el Monster. número más Kirby de la historia. ese, Por boludo. esto, la página que veíamos mirá antes que era el sí. 51. Sí, Esta es mirá, quizás. mirá. Esto es para museo. Sí, esto es para sí. museo. Bueno, pará, está el museo de Jack Kirby que tiene Sí, muchas, claro. muchas, Bueno, ahí, muchas ahí, piezas. perdón, ahí. Acá tenemos estas hermosas prendas, Claro. las hemos conseguido en el Jack Kirby Museum. La ilustración que usé para la portada del video es del museo también, es buenísimo. Que lamentablemente Sí, sí, sí. no es un lugar físico. No. Claro, es un museo Lamentablemente. digital. Pero esto es para museo, Sí. estos collages. O sea, lo único que hay de Warhol, dibujo. comele los dos huevos a Kirby. Totalmente. Mal. Lo único que hay de Concha de dibujo tu madre, es. Liechtenstein, ladrón de mierda. Sí, chupa chorro. pija. Está Reed Richards ahí. ¿Sabes lo que me En encanta la de dimensión esto? O sea, negativa. lo que me encanta de esta página es que. Es que tiene el globo de texto también. Entonces, Claro. No deja de ser un cómic. no deja de ser un cómic. Claro. Me vuelve loco que el tipo hiciera estas cosas para un cómic mensual, boludo. Sí. Es una animalada. Bimensual. Bimensual. Salían cada En dos esta meses. época, bueno. Claro. No, pero aparte el criterio del chabón de tipo, bueno, van a otra dimensión, entonces lo que sea que haya en esa dimensión no No lo puede puedo ser dibujar parecido acá. de la misma manera, porque entonces tiene que ser algo extraño en contraste con los dibujos. Y el chabón te hace esto. En esta época Y es era otra bimensual, dimensión, Fantastic boludo. Four, ¿no? Sí, todos los títulos de Marvel eran bimensuales en esta época. ¿Acá es el 51, posta? Pero Fantastic Four empieza bimensual y tipo en el número 7, 8 pasa a ser mensual. Yo tengo entendido que todos los títulos de Marvel de los 60 eran No, bimensuales. no, no. No. Empiezan siendo bimensual. Porque era lo que le dejaba distribuir DC. No, pero, sí, pero empieza. Yo estoy seguro. Me puede chequear el puede dato ser, si quiere no. alguno. Yo estoy seguro Seguro que. en algún momento se empiezan a volver mensuales. Empieza En a algún ser. momento sí, Fantastic pero Four yo empieza tengo siendo todos los bimensual. 60. En el 7, 8 empieza a ser mensual. Segurísimo. Puede estar equivocado, Eso Puede estoy ser, seguro. puede ser. No, no, es que hay un momento en el que son bimensuales. Eso sí, acá yo. No, acá creo que son. Acá creo que es mensual. Estoy bastante seguro. Bueno, Bueno, y los no collages importa. que hacen DC también son una locura. No, no, el experimento del collage en historieta es Ah, es increíble. impresionante. Y después tenemos la página genio. de Ben bajo la lluvia. Sí, la del principio. Que es como empieza el cómic. O sea que vos arrancás la revista y te encontrás con esto. Claro que sí. Ah, boludo. Ahí está. Ah, boludo. Yo recuerdo ver esto de chico. Ni siquiera, creo que lo vi en una Wizard. Y me partía la cabeza, boludo. Me pareció una barbaridad. Bueno, eso algo a mencionar. Yo soy fan de Kirby de grande, pues yo de pibe. O sea, Sí. conocía a los personajes de Kirby, Claro, claro, pero claro. no, Bueno, no había leído nada. Para nuestra generación es más normal empezar a apreciarlo de grande. Es que yo, Sí, mis sí, sí, primeros sí. cómics leídos de Kirby fueron en Scan. sí, Sí, obvio, por entiendo, supuesto. es No, más no. que entendible. No, y Bueno, además nosotros crecimos con otro tipo de dibujo. Entonces, vos ves lo de Kirby al principio, las primeras veces que lo ves decís, esto es viejo, esto no. Sí, pero a mí ya me gustó de entrada porque yo ya estaba entrenado gracias a Bruce Timm. Claro. Es que yo voy a mencionar un poquito de eso, los hijos de Kirby después que Claro. nos entrenaron para apreciar ese tipo de arte. Pero sí, este tipo de arte en historieta, cuando uno viene leyendo tipo Neil Adams, Perdón. X-Men, qué sé yo, vamos Voy, con eso. voy a proponer algo, dada la hora. Ah, ya son las 9:10. Sí, dada la hora, porque estamos en un buen momento para poder después robarnos a nosotros mismos y hacer más adelante otro episodio de Kirby y cubrir lo que sigue, que son los 70s. ¡Ey! Que pero- ahí vamos a estar, pero tenemos que hablar de New Gods, boludo. No podemos hablar de New Gods en 10 minutos. pero no hablamos todo de Marvel. O sea, Marvel Por hizo eso, y hay 50 que millones de cosas más. Para mí podemos robar más todavía. O sea, cubrimos los 60 hasta ahora.
Y Un hasta- toque. Ish. Sí, los Toque. primeros años. Yo Ok, haría lo Super de 54. los hijos de Kirby. ¿Metemos la columnita? Para mí metería a los hijos de Kirby y cerraríamos con eso. Y sí, porque No eso sé me qué olvidé. opinan ustedes. Yo estoy para un ratito más. Sí, pero. Sí. Yo digo porque. Por lo menos para. ¿Puede ser que los echan? Bueno, o por lo menos hasta llegar hasta toda su etapa en Marvel, por lo menos. Por lo menos, si cubramos, hagamos eso. O Cubramos por lo menos la primera etapa, perdón, la primera etapa en Marvel. Marvel. Por eso, para mí, por los 70 Los es un montón para 60, hablar. sí, también. Sí. Pero sí, yo diría, hagamos la columnita. vamos a hacer la columnita. Bueno, dale. Bueno, meteme, Facu, la primera imagen, los hijos de Kirby 01. Los vástagos del rey. Y- Esto ya lo vamos a cubrir probablemente más adelante, pero bueno, Yo tengo preparado una de que gente que le debe guita a Kirby. es fantástico. Bueno, Yo creo que el Peter Laird Sí. y Kevin Eastman son los hijos, pero son de Ultimate Kids Sí, de Kirby, sí, porque sí, no sí, solo sí. en estilo, en amor al arte y todo, sino que ellos iniciaron la era por la que Kirby peleó toda su vida, ¿me entendés? Exactamente. Tipo, cómic de actor, cómic independiente y que sean de ellos. Y Sí. a partir de ahí se hizo la franquicia que fue las Tortugas Ninja. Bueno, pero Entonces, incluso. esto es el sueño de Kirby, ¿me entendés? Otro que te Eastman suma. cuenta que la primera vez que fue a lo de Laird tenía un original de Kirby. Claro, es que de así se Kirby. conocieron. Y así así se conocieron. claro, Una claro, página claro. de losers, creo que tenía. Claro. Tiene una página de loser, sí. Y, o sea, las tortugas ninja claramente no existiría de no ser por No. Kirby. Y bueno, por eso mismo, en el 86, cuando Kirby está en su batalla por recuperar sus originales, Los cómics le hacen el favorcito. Eastman y Laird hacen campaña y producen la microserie de Donatello, el número 1, que la idea era juntar Juntar la- plata para ayudarlo a Kirby. Y Kirby les dice, no, muchachos, No, por favor, no. gracias, pero está bien. Y, Es tu padrino que te dice, gastatela en vos, pibe. Mal. pero sí, Comprate algo lindo. sí les aprueba los dibujos, porque el número es un homenaje a Kirby Claro. con esta figura. Acá tenemos Con un personaje a que se llama Kirby, literal. Donatello y Kirby, que está inspirado directamente Sí. en Kirby, vos lo ves y de Kirby, que es dibujante y todo, y es uno de los mejores números de la Tortuga Es Ninja. increíble. Por escándalo. Es una No, aparte, maravilla. el ADN de Kirby en todo lo que hacían, siempre que repasamos en el podcast, Nico, siempre es empieza, splash, ellos saltando. Sí. Ahí No, está, y aparte ahí está también Numerazo. la inventiva de Eastman y Laird para inventar personajes, conceptos, historias, Sí, sí. es mega Sí. Kirby. Sí, tenés maquinaria, tenés aliens, tenés monstruos. Tipo, Obviamente uy, está la influencia de de Frank Miller, repente pero... está este científico loco que hizo unos ratones robots que Claro, se morfan ese Ahí está. cosas. Esto, esa criatura es sí. Peter Laird canalizando a Kirby y es lo que decía Lean, ¿no? Siempre ellos lo que hacían, o lo hacen durante mucho tiempo, es arrancar siempre con una página completa o semicompleta y la segunda y tercera son doble splash, como Bien, esto. bien Kirby. Que eso es algo muy Kirby que hace sobre todo mucho en los 70 en Kamandi, por ejemplo. En DC lo hace en muchísimo. En DC lo hace mucho eso. Sí, aparte siempre es en la historieta, obviamente se usa franquicia, multimedia, lo que quieran, pero nunca dejaron de ser historieta y nunca dejó de ser su bebé. Tal cual. O sea, lo que soñó Kirby, ¿me entendés? O sea, estos pibes Sí. representan eso. Sí, sí, sí. Después en la Hijos de Kirby número 2, Sí, bueno, Team, por supuesto. claro. O sea, chabón que tiene su propio estilo, obviamente influenciado por Kirby en una locura, y ya cuando crea el universo DC, o sea, a partir de Superman, es Kirby. O sea, tenemos a Dan Turpin. Dan Turpin, que es el avatar de Kirby. El avatar de Kirby. Tenemos a Darkseid. Tenemos el fucking Source Wall en el final del universo, en Sí. el final de la serie. Claro, cuando mostrábamos al comienzo el funeral, el funeral en realidad era el funeral de Dan Turpin. Turpin en el episodio de Superman. Bueno, el episodio de cuando Superman. aparecen los New Gods en Superman por primera vez, hay cuando te cuentan el lore de Apocalypse y New Genesis, hay paneles calcados de cómics de Kirby. Claro. Y bueno, y otra cosa que tiene es que Kirby salva la serie animada de Superman, porque cuando la estaban produciendo tenían un problema de que no le podían encontrar Sí, el tono. el tono, claro, porque los inicios Primero iba a concepts ser eran muy medio- parecidos a Batman. Claro, primero iba a ser medio secuela de los Fleischer. Claro, Y en un momento dicen, no, esto no, así no puede ser. Y en un momento dicen, pará, y si hacemos Superman, pero como si lo hubiera hecho ya Kirby. Chao. Entonces agarran toda la estética de Kirby para los vehículos, la ciudad, y dicen, bueno, y lo ponemos a Darkseid de villano. Chau, listo. Y lo ves hasta el rediseño de Parasite. sí, Parece un personaje de Kirby. sí, sí, sí. Es que, boludo, brillante. no sé qué más se le puede pedir a live action que nos den, que no nos den. No, Como no. que ya tuvimos una serie del universo DC por Kirby, chabón. A mí me encantaría una serie Ya así de está. Fantastic Four. Bueno, Mal. perdón, no, sí, total Sí. cual, totalmente. Antes, ahora que hablaba de live action, ¿no? Antes hablábamos de Eternals y lo que hizo con el trabajo de Kirby, Zack Snyder. Andate a la Bueno, puta que te Andate a la parió. concha de la lora, Hijo de remil boludo. puta. Ese Darkseid pedorro. No. Después el otro hijo que considero, que también es más su propia cosa, pero
No, siguiendo, pero sí, totalmente, boludo. siguiendo la línea de Bruce Timm y Jack Kirby, ¿me entendés? O sea, es una persona que pones, claro, mira lo que es eso. Es una persona que le debe todo a Kirby y también lo que hizo después él. O Esto sea, es un boceto de Kirby entintado y Claro, coloreado por Darwin ¿te Cook. das cuenta? Hermoso. O sea, así como Bruce Timm nos dio en animación DC por Kirby, este chabón nos dio en cómics DC por Kirby. Y aparte, Cosa que nunca llegó a ser. muy fan de Challengers of the Unknown, Sí. Darwin Cook. A que ver, lo los deja- mejores challengers son los de sea, Frontier. La No, y única vez está- en mi vida que me interesaron los Challengers of the Unknown, La boludo. miniserie de Jeff Loeb y Tim Sale de los Challengers está muy buena. Claro, bien. Recomiendo. Banco. Y después ya pasando al siguiente, lo que es animación, Gendy. Sí. El chabón tipo tiene un Kirby en el ADN, pero ya lo ves desde el claro. laboratorio de Dexter con la maquinaria de Dexter y cerebro, maquinaria que no tiene sentido cómo la dibuja, pero decís, esto funciona, esto es un laboratorio. Sí, el no, uso pero de los en Kirby Star Wars- Crackles sí. En En Star Star Wars, Wars- en Star Wars. evidentísimo. Que es buenísimo. los cortos de Clone Wars es lo mejor que se hizo con Star es Wars. increíble. Posta. Después, bueno, Samurai Jack, claramente Frank Miller, pero bueno, fíjate todas esas mierdas que están de fondo, eso es lo más. No, y aparte, hombre fuera de tiempo. Hombre Ya fuera de está, tiempo. ese es Capitán América. Ojo, es muy interesante que antes hablábamos, fíjate cómo de una unión de las mismas cosas pueden salir cosas distintas, porque antes hablábamos de las Tortugas Ninja, que es claramente Claro. la unión entre Frank Miller y Jack Kirby, Claro. y Samurai Jack es un poco lo mismo. No, es un poco Sí, lo es mismo. medio Ronin. Es un poco- No, o sea, Es Capitán América y Ronin. O sea, Sí, Genndy Tartakovsky sí. literalmente se inspiró en Ronin. Sí, O sea, sí, o sí, sea, sí, o sea, sí. Ya está. Sí. Bueno, después Primal, tipo, ese es un Camandio, es un cazar, es un... Devil Dinosaur. Sí, nada, es todo. Y las chicas superpoderosas tenía esto también de los superpoderes, tenía cositas. Y dentro de lo Igual que son los Nobleza superhéroes- Obliga, las chicas superpoderosas son de Craig Son de McCracken. Craig, sí, pero él trabajó mucho. Sí, también, laburó de Tartakovsky, laburó mucho. Y dentro de lo que son los superhéroes del bloque de Dexter, las miniseries. tenía los Monkey, amigos justicieros. Los amigos justicieros. Los más grandes. Pero o sea, tenías los amigos justicieros. Cuchara plateada, Silver boludo. Spooner. Después Sí. tenías Monkey, que era Shield, boludo. Claro. Era Shield de Stranco. O sea, Claro. ¿me entendés? El homenaje que hacía y a la vez te contaba cosas. Sí, el más grande Impresionante. Valhalla, el Mayor América. Por eso yo creo que de chicos no sabíamos que era Kirby, pero ya estábamos entrenados. Cosa Sí. que después de grande Hay volvemos. mucho Kirby y Crackle decimos, en esto. Sí, Bueno, mucho mirá Kirby el Crackle, espacio sí, ese, es boludo. espectacular. ¿Qué es eso? A mí, cuando vi el episodio de Silver Spooner, yo ya conocía al Silver Sí, Surfer yo ya conocía a todos. y a Galactus y dije, pará, esto es una referencia. Sí. Sí, ¿Me yo entendés, boludo? acá ya sabía quién era Thor, ya venía Capitán América. Valhalla yo me los parece una de personajes las los mejores conocía, ideas sí. nórdicas rockeras de la historia. Valhalla boludo. es un gran concepto. Cuando, boludo. cuando Impresionante. entendí el chiste de grande, o sea, Sí. cuando conocí Van Halen, dije, no, Tartakovsky es un genio. Sí, genio, es boludo. brillante. Genio es el más grande. Y lo que mencionábamos del Kirby Crackle, esta estética que la verdad que está presente en todos. Inclusive si me pones, Facu, un videito Hasta de Spider-Verse. el diseño de animación. El diseño de animación. O sea, fíjate la presencia que tiene Kirby hasta el día de hoy. ¿Qué es eso? Inventó Es- un recurso gráfico. Kirby. Inventó un recurso gráfico que ahora vemos por primera vez bien en Sí. movimiento. Y es una locura, boludo. Sí, es impresionante. Es una locura. O sea, todo el tercer acto de esta película es ahí. Sí, ¿Me entendés? sí. Y verlo en movimiento, o sea, le da movimiento a algo que no lo necesitaba porque ya tenía la energía del dibujo de Kirby, pero se la da de una manera que lo eleva aún más. Sí, no, Y es una fíjate que locura. hasta el día de hoy, boludo, la presencia de Kirby se siente y se va a sentir siempre. O sea, en estas cosas que vos mostrás, a diferencia de Fantastic Four película y ese tipo de cosas que dicen es re Kirby, esto sí es re Kirby. Eso sí es re Kirby. Eso es canalizar Sí, Kirby. y justo en Spider-Man. Y justo Sí. en Spider-Man. ¿Te das cuenta? Full Circle, boludo. Full Circle, todo bueno. Te digo que igual tenemos más, para... Sí, esto es la pequeña Lo tenemos punta de la a- corona de no, Kirby. sí, Tom Scioli, Tom Eric Scioli, Larsen, sí, José sí. Ladrón, Sí. mexicano ese, Sí. el que hizo Spider-Boy 2029, Spider-Boy 2029, espectacular. Sí. Ladrón también tiene José La- Moebius. sí, pero José Ladrón tiene una época que dibuja cable Sí. que es Kirby con Moebius. Es una Sí. locura, Sí, boludo. sí, sí. Una locura. Pasa que quería mostrar más que nada la animación para que el Sí, el sí, reino sí, del obvio. rey, ¿me entendés? Hasta dónde abarca. No, a ver, la influencia de Kirby es incalculable. Bueno, No, es imposible. Es incalculable. Yo creo que Kirby es a los cómics en el mundo real lo que Superman es a los cómics sí. en la ficción. Bueno, y a la Claro que vez sí. lo que dice Kirby de Superman. Dice, Sí. Superman me salvó, Me la salvó vida. la vida, dice sí, Kirby. sí. O sea, lo que hicieron Siegel y Schuster me marcó. Sí. Lo dice textual. Y volviendo a lo que decís de cómo todos, y esto me adelantándome a quién le debe guita a Kirby, uno de los cómics modernos más celebrados, el cómic por excelencia que leen los que no leen cómics, que es Sandman, Sí. existe gracias a Jack Kirby. Totalmente. Porque Sí, sí, Kirby sí. en los 70 hace una serie de un Sandman que justamente
labura con los sueños y que Gaiman usa mucho lore de mucha Mucho mitología lore. de No, ese no es, Sandman. no es solo eso, es que originalmente Sandman iba a ser ese Sandman. Ese El Sandman. Sandman de Gaiman iba a ser ese Sandman. Sandman. Claro. O sea, Sí, directamente. Incluso Garrett Sanders. hace un cameo. Aparece. Sí, 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 sí. Bueno, después cuando Héctor Hall se hace Sandman, usa ese traje. Claro, claro. Aparecen los mismos demonios del Dream y Sí, todo. no por nada en Sandman aparece Etrigan. Claro, cuando sí. va al infierno. Sí, sí. Sí, o sea, estaba hecho con amor, estaba el homenaje, pero la idea. Pero no sí, lo de existe Kirby. sin No. Jack Kirby, boludo. De hecho, justo me acordé, tenemos por ahí una imagen de la gran franquicia que le debo todo a Kirby, que es Star Wars. Sí, Todos los boludo. Star Wars que no lean cómics, chicos, vayan Lo a leer que, cómics. lo o sea, que choreó de New Gods, o sea, ya de por sí conflicto padre-hijo. Sí. Conflicto padre-hijo, padre que es un hechicero espacial que está dentro de una armadura que protege su cara desfigurada. No, Que y- no se note tanto, que no se Jorge. note tanto. Que no se note tanto. Y el hijo que se lo que se fue separado Claro. y criado por. Claro. No, todo. Después tenés que. Por si no alcanzaba el choreo a Moebius. Claro, sí, sí. claro. Para que aún hay más. Después tenés la religión en Star Wars es The Force y la religión en los New Gods es The Source. The Source. The Source. ¿Te das cuenta? La fuerza y la fuente, pa. Sí. O Sí. sea. Todo Kirby. Todo Kirby, boludo. todo Para Kirby. ser justos también, todo Dune. Todo bien, sí. Todo en Sí, serio. sí, estaba Vamos a ser pensando justos. exactamente Vamos a eso. ser Pero es medio Pero ¿dónde como. están los Kirby Dots en Dune? ¿Dónde Es medio está? como. Los No, Simpsons hicieron. Frank Herbert inventó los symbiotes, boludo. Bueno, No me jodas, boludo. los Sims lo dibujó Kirby, así que está bien. Por eso, no, olvídate. No, es como que. Sin Kirby no se entiende la cultura pop, boludo. No, por eso. Sí. Tiene tantas. Es una locura. Por eso yo lo comparaba con Superman, porque tiene tantas ramificaciones. No, tocó tanta que gente. Es imposible En el buen entender la cultura pop como la conocemos sé, hoy sí, sin sí, Kirby. sí. Sin Superman y sin Kirby. Sin Sí, no, Superman, pero los dos. totalmente. Acá Literalmente. Agustín me tira Ben 10 también tiene. Sí, boludo, Ben ¿Qué? 10 se re Ben Kirby. 10. Sí. Ben 10 chorea de todos lados. Sí, Sí, banco. Sí, ese cuatro brazos no da más de Kirby. Burn, Simonson, dicen acá. Sí, bueno, sí, Simonson. Acá nos dicen, en Comiqueando había una sección, me ocurro, que habla del choreo que le hicieron a Kirby desde Star Wars. Ah, bueno. Bien. Recomiendo el sitio web de Comiqueando. Sí. Acá dice, pasó desapercibido lo que dijo Enzo, pero me adhiero que es lo mejor que se hizo de Star Wars. Los cortos de Clone Wars. No, es lo increíble, mejor, es es lo mejor increíble. que se hizo con Star Wars. Ahí Acá- cuando me decían, acá- mirá Clone Wars, yo digo, ¿la Tatagogi? Sí, ya la vi. Sí, Es claro. como, no, la otra, no, hay una sola, Hay una muchachos. sola Clone Wars. Sí, mira, Acá Patricio dice, Fantastic Four comienza a ser mensual en el 6. Bueno, la pegué, la ahí está. tenía, ¿viste? La Ahí está. tenía. Yo dije el 7, sabía que era por ahí. es muy quiero decir, el abuelo de Ben, muy bien, sí. Acá nos dicen, los collages son espectaculares. Mira, acá dice Latveria, dice, es como Akira Toriyama haciendo maquinaria. Las miradas y sabes que son de... Las mirás y sabes que son Sí, de... re. Tal Re, cual. sí, re, tiene, sí, re, tiene- Sí. Yo creo que tiene esa misma relación Sí. con de Y ta- identidad. Y también con el diseño de trabajo. personajes. Sí, Vos ves un totalmente. diseño de personajes y esto es Kirby. Sí, de hecho, el único esto que leí es de Dragon Toriyama. Ball lo que más me gustó es en la maquinaria. Y es que es de las cosas más lindas que tiene Dragon Sí, Ball. sí. Sí, bueno, acá el monstruo, le mandamos un abrazo. Dice, no olvidemos el caso de Steve Gerber y Howard the Duck. Sí. Es para... También lo Bueno, pensé. eso- Es para otro programa. Eso Para es otra en los especial, 80. sí. Lo Es hacemos- superinteresante. Lo hacemos muy breve. Steve Gerber, creador de Howard the Duck, estaba en plena batalla legal con Marvel. Y para bancar dicha batalla legal, saca un cómic que se llama Destroyer Duck. Que lo escribe Steve Gerber y Jack Kirby lo dibuja de onda sin De cobrar onda. justamente para pelearle a Marvel. para que Gerber recupere guita para pelearle a Marvel. Fíjate, le Sí. pide que lo dibuje de onda a Jack Kirby, Y boludo. Kirby le dice, es para cagarte ¿Para en Marvel, dale. De una. Te hago Sí. dos, te hago Y tres. ¿Cuánto crees? El juicio era no por los derechos de Howard, sino por la película. Por la Claro. película de George Lucas. Porque Claro. él quería que le den Le den guita los porque- royalties. Claro, royalties, porque él que creó el personaje. ¿Te das cuenta, Jorge, ya rompiendo las pelotas? Sí, eso, pues, Steve Gerber es para un programa aparte, Sí, pero... toda la historia de Gerber es pero lo- Bueno, fascinante. Mark Evanier lo que dice es que Kirby no pedía mucho. Es que eso es lo más triste. Kirby boludo. lo que dice Mark Evanier es que si a Kirby le daban el contrato que le daban a novatos que entraban Sí, a en dibujar los- en en los DC 80. Marvel a principios de los 90, Kirby Ya ya está. estaba chocho, porque era como, bueno, me vas a pagar los royalties por el uso de los personajes, me vas a devolver el artwork y ya está, Es listo. que es la gran tragedia New Genesis de él, boludo. El chabón luchó para cambiar la industria, la cambió, pero nunca pudo beneficiarse Claro, de esto. Es el Jesús del cómic. Es el Jesús a del eso iba a cómic, ir. boludo. O sea, También judío. Sin Kirby, lo de los 90 no hubiesen tenido eso. Si el Claro, Kirby no tal hacía cual. el juicio a Marvel, no hubiesen tenido Bueno, eso. a mí lo que me hace bien, o me gusta como ponerle cierto final feliz,
es justamente cómo Kirby llega a ver la revolución de Image. Sí. Y, Las tortugas ninja. La tortuga ninja. Sí, La pero tortuga creo ninja. que la tortuga ninja sí, pero la revolución de Image creo que es más significativa porque Fue fueron más grande de justamente golpe aparte, sí. fueron más, ¿no? Pero digamos, fueron los 4 dibujantes más importantes de Marvel diciéndole, chúpenla, Chúpenla, pija. vamos Sí. a hacer mi editorial como Sí. Juego de Azar y Mujerzuelas. Sí, Yo creo que Y a la vez, para mí son- tipo, sobre todo Mujerzuelas. lo traían a Kirby como bandera de loco. Esto Claro. es lo que quería el rey. la Sí, concha para de mí la son lora. las dos Sí. cosas. Son la redención de Kirby llega. Y no solo de Kirby, Steve Gerber también. También. de Sí, todos todos estos, porque- los autores. Porque encima es una red que es súper interesante cómo va confluyendo todo. Pero está bien que tenías a Richard y Wendy Pini con Elfquest y qué sé yo. Pero yo creo que primero las tortugas ninja. Sobre todo siendo que eran dos fans de Kirby. Sí, sí, que sí. él veía dos Es tipos que, que- son sus discípulos. Es que las básicamente. tortugas ninjas es el primer impacto. Sí. Image es el segundo y lo chau, que, se claro, va a la y lo mierda. que presagia justamente las tortugas ninja es la revolución de Image en los 90. Re. Sí, sí, sí. Y yo creo que ahí se termina de cristalizar esto que vos decís, totalmente. Y es terrible que muere 2 años después. No, Sí, es pero una tragedia total, tuvo- boludo. Pero lo llega a ver. Sí, Sí, a ver, y no estuvo un evento que lamentablemente no pude asistir porque yo era un niño, pero creo que en el 92 o el 93 fue el cumpleaños de Jack Kirby en la San Diego Comic Con, Andrés Acorsi estuvo. que Andrés Acorsi estuvo y hubo bocha de gente. Vamos- Estuvieron, todos los nenes estuvieron básicamente. Vamos a hay que traerlo a Andrés para que cuente. Sí, para Che, que cuente eso. en el próximo especial de Kirby, o al menos para llegar a esa época. Cumpleañito de Kirby. Sí. Estuvo en el cumpleaños, ya que estábamos hablando ahora justo del cumpleaños de Kirby. Estuvo en el cumpleaños de Kirby. Fue uno de los últimos cumpleaños. Si no fue el último, fue el anteúltimo. ¿Y cuándo fue? ¿En el 93? Y ahora sí en el 93 o en el 92. Y claro. Porque él porque fallece en el 94. Sí, muy tipo en enero, febrero, era muy temprano. A principio A principio de del año. 94. Sí, principio de año. Sí. Bueno, nada. Sí, nos queda un montón afuera. Queda un montón. Sí, sí, Pero sí, bueno, Un montón. Pero bueno, así de inabarcable es Kirby, boludo. no iba a entrar todo en el episodio. No me di cuenta del tiempo. Y es que Se me pasó el tiempo, me Y es engolosiné. que uno se engolosina. Kirby tampoco se daba cuenta del tiempo, él dibujaba. No, pero no llegamos quería hablar más de Thor. Mirá, No, bueno. Sí, lo tenemos. no pasa Gosto, nada. mostrá la remera, que te la regalé yo y quiero que la pero, presuma. pero hablamos de Fast and Claro que Furious. esa remera espectacular que se trajo. No, porque hay mucho que hablar. No, porque hay mucho que hablar, porque, digamos, antes hablamos del primer punto de quiebre con Sí, el qué tema de la hermoso entrevista, pero la realidad es que un punto también muy importante de quiebre es justamente lo que pasa con Silver Surfer y lo que pasa con Claro. Thor. Sí. Sí. Hay incluso, tenía una página para mostrar muy interesante. A él, viste, le empiezan a manosear los cómics de Thor en el 169 que cuenta el origen de Galactus. Él tenía un origen pensado que ya no era compatible con lo que se había contado Claro. en Silver Surfer. Entonces le empiezan a manosear todo y él empieza a sentirse cada vez más distanciado de sus propios personajes, ¿no? Bueno, y ahí está me parece, el verdadero punto de quiebre. Quizás lo podemos dejar en un cliffhanger para seguirlo Bueno, en la el próxima. quiebre para mí se termina de dar cuando Kirby lo que quería hacer en Thor, quería hacer el Ragnarok, que mueran todos los dioses y que ahí aparezcan los Sí, New Gods. básicamente New los New Gods. Sí, Claro. quería Y hacer. ahí el chabón dice, bueno, me parece que estos personajes a Marvel no se los voy a mostrar. Porque cuando el tipo se estaba yendo de Marvel, el chabón estaba desarrollando New Gods. Sí. De De hecho, hay un grupo de fans que lo visitan porque le pasaba mucho de que fans Le van a visitar a la casa, lo fueran sí. a visitar a la casa. Sí, estaba en la guía pública Sí. el número del Y- teléfono y lo llamaban. Len Wayne y Mark Wolfman cuentan anécdotas. Por ejemplo, Sí, sí, que sí. dice, Fanboys dice que lo absolutos. fueron a visitar y que vieron los New Gods el pitch de los New Gods. y le preguntaron si eso lo iba a publicar en Marvel y dijo como, no sé, No sé. puede ser, Sí. no estamos viendo. Mientras tomaban leche con galletitas. Es que de hecho la saga de los New Gods sería Thor. O sea, si vos lo querés leer como una gran épica, te tenés que leer todo Thor de Kirby, los New Gods de Kirby, la novela gráfica de Hunger Dogs y después Capitán Victory, que es lo que hace a fines de los 80, a principios de los 90, que es una secuela no oficial a New Gods porque Capitán Victory dice que es el hijo de Orión, Ah, ahí va. extraoficialmente. Sí, sí. Claro, Igual recomiendo mucho. hay toda una. O sea, Eternals es medio también el. Sí, God Seven. Eternals, sí. Sí. Y después, Roy Thomas y Grunwald hicieron en Thor la Celestial Saga, donde básicamente te tratan de contar lo que hubiese sido New Gods en el universo de Marvel. Bien. Claro. En 20 números. Y es espectacular. Pero, y en ese momento Kirby estaba en Marvel, entonces siempre la consultaban con tipo, ¿y esto que hubieses hecho? ¿Y esto que hubieses hecho?
Igual son 20 números y son como 5 tramas distintas. Una es esa, una es los Eternals. Básicamente Thor contra los Eternals. O sea, los dioses contra los Celestials. Hace los pijator. Espectacular. Es terrible que Kirby, cuando vuelve a Marvel, se tira un pedo, sale en los Eternals Sí. y redefine Marvel para siempre. Sí. Encima, ¿sabes qué? Lo impresionante es que cuando Kirby está trabajando en DC, que está 5 años, Marvel sigue reimprimiendo su trabajo. Claro. Y en esos 5 años, Marvel publica más cosas de Kirby que DC. O sea, es como que te diga que DC publicó un tercio de trabajos de Kirby Bueno, con respecto a lo que publicó Marvel en ese tiempo. Publicaba mucho con esto, con las Treasury. Claro. Con esto choreaba mucho, hay mucha Treasury de Jack Pero Kirby. lo seguían, lo seguían cagando y Kirby, incluso cuando no estaba trabajando para Marvel, seguía cagaban trabajando igual. para Marvel porque cuando se seguían fue cagando. cuando se fue ese, vino Jim Starlin Claro. y creó a Thanos. Que se- Se robó a Darkseid con Metron, los mezcló. Después un personaje con Pero esto lo dice agencia lo dice- propia. Esto lo dice Jim Pero Starlin. lo dice Jim Starlin, o sea que Jim Starlin, incluso sí. no estando trabajando para Marvel, seguía dándoles ideas. Sí, Jim boludo. Starlin dice que inventa a Thanos y a todos los titanes porque era muy fan de los New Gods. Sí, O sea, sí. ¿Te das cuenta? Lo dice Jim Starlin, no lo digo yo. Sí, no me acuerdo quién era el editor en ese Thomas. momento. Era Roy Thomas que le. Roy Thomas. Porque El él que le dice, dijo, que dijo, si te vas a robar uno, robate a Darkseid. Robate el mejor. Robate el mejor. Robate el mejor. Choreate el mejor. Porque lo había hecho más parecido a Metron. Claro. Sí, originalmente Thanos, Jim Starlin lo inventa en la universidad, el concepto de Thanos. Y después cuando le quiere dar forma y qué sé yo, y ahí estaba full New Gods, Kirby, y cuando lo ve dibujando, Bueno, el editor toda Toma la- le dice, robate al mejor. Hacer- Claro. Toda la saga de Capitán Marvel y Adam Warlock contra Thanos es medio New Gods, hecho por Starlin. Y un poquito. Sí. Sí, hay. La pasa es que ya ahí Jim Starlin Pasa que ahí ya hizo otra cosa. Es otra cosa. Jim Starlin es un pero- tipo con una impronta muy propia Sí, por también. eso. Entonces, Pero No, y es además el el concepto- arquetipo de historia, y digamos. también vamos a hacer justo que Jim Starlin hace un gran personaje con Thanos. Pero lo cierto es, y digo, es un personaje distinto a Darkseid. Pero la Pero influencia no, está era- clara, no, obvio. es un personaje post-Kirby. O sea, Sí, no- obvio. Sin Kirby no existe. Y de hecho- no se entiende de Thanos hecho, sin Kirby. de las mejores cosas que hace Jim Starlin, que es Adam Warlock, es un personaje de Kirby. Es un personaje, claro, que lo de inventó Kirby. Kirby, sí, claro, de Sí, Kirby, sí, sí. tal cual. Sí, 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 sí. totalmente. Así que nada, la influencia de Kirby es inescapable.